Buenas noches, estimados y estimadas colegas. Mi nombre es Catherine Agüero Infante, soy farmacéutico adjunto de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del COLFAR. Les doy una cordial bienvenida a este segundo día del webinar de primeros auxilios básicos desde la farmacia de comunidad privada. A lo largo de este webinar se estarán diciendo los propósitos, además recordarles que el chat, la herramienta de preguntas y respuestas y también la reacción de levantar la mano para poder habilitar el micrófono cuando sea el momento de las dudas o los comentarios. Este webinar es reconocido por el Sistema de Recertificación Profesional Farmacéutico y el certificado se estará enviando vía correo. Es importante recordar que se deben mantener conectados toda la duración de este webinar. El objetivo general será analizar el rol del farmacéutico en la atención de emergencias médicas en el ámbito de la farmacia. El propósito de la actividad será distinguir la posible afectación a la salud de un paciente que se convierte en una emergencia médica y distinguir la posible afectación a la salud de un paciente que se convierte en una emergencia médica. Nos acompaña el doctor César Jiménez, farmacéutico, docente universitario de la Universidad de Costa Rica, Universidad de las Ciencias Médicas. Además, regente de primer nivel de atención en farmacia mixta y de empresa de la Caja Costarricense del Seguro Social, asesor farmacéutico de la Unidad Paramédica y de Rescate en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Además, con experiencia de regente hospitalario en el Hospital La Católica y el Hospital Metropolitano, farmacéutico interno del Hospital México y con experiencia como técnico 4 en el Hospital Nacional de Niños. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme este segundo día. Para mí es un placer continuar con este tipo de webinar y tal vez ampliar un poco en los temas que hemos estado hablando. Fue muy interesante la primer charla de ayer porque tal vez había un tema nuevo que no conocían o que tenían la expectativa. Hoy espero cumplir igual con sus expectativas y espero su participación. Para mí es muy importante la participación porque es información que me retroalimenta para poder orientar este tipo de webinar. Lo podemos hacer, creo que fue la forma más sencilla de ayer por medio del chat, que fue la forma como más eficiente. Entonces sientan digamos, sientan la capacidad, o mejor dicho, la confianza en comunicarse por ese medio dentro del chat. Ayer hicimos al final de la presentación una especie de encuesta, o mejor dicho, como una retroalimentación para ver qué aprendimos, digámoslo así, y si quieren podemos ver un poco los resultados. Vamos a buscarlos. Creo que ahí se ve bien. 26 personas hicieron la encuesta. Los resultados creo que son bastante alentadores, en el sentido que hubo una buena como aceptación del tema y una buena entendimiento de lo expuesto. La mayor parte fue resultados positivos, o sea, que atinaron a la respuesta. E inclusive eran preguntas sencillas, eran muy directas, eran como de retención de lo que vimos dentro de la, de la, de la clase, o mejor dicho, del webinar, fue bastante como de retención. Algunos detallillos ahí que son como trampillas o cascarillas de banano, pero la pregunta igual se respondió la mayoría en una forma óptima. Y espero que para este segundo webinar tengamos igual una afluencia a responder este tipo de preguntas. Al final del webinar les estaré igual transmitiendo, o la compañera del colegio les va a estar transmitiendo un ahorita en el chat para que hagan este ejercicio al final. De nuevo les recuerdo que cuando gusten pueden interrumpirme, ya sea levantando la mano o igual por medio del chat. Para el día de hoy tenemos el segundo tema, un tema muy importante. Creo yo que hay tantos temas importantes en este tipo de situaciones de emergencias médicas que es muy difícil comprimirlas a 3 días. De hecho, las clases en estas dos universidades se han puesto para semestres,
porque hay una cantidad de información y una cantidad de conocimiento, ya sea de fisiopatología aplicada, digámoslo así, a saber esta enfermedad, cómo se comporta o cómo debemos entender la fisiopatología de una enfermedad como tal, que yo he calculado más o menos unas 16 afecciones a la salud que puedan ser importantes en farmacia comunidad. Esto se puede ampliar muchísimo más, pero tal vez estas patologías o mejor dicho, situaciones de emergencia o afecciones de salud que nos podamos encontrar en farmacia comunidad son como las más relevantes en ese sentido, que es muy importante, que debemos de tener en cuenta que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a dar un diagnóstico, menos un diagnóstico de emergencias. Entonces, el entrenamiento o el objetivo de este tipo de cursos en primeros auxilios básicos es dar una impresión diagnóstica que nos permita a nosotros tener una situación bajo control y darle la mejor atención al paciente, que es lo primordial siempre. Como farmacéuticos no estamos acostumbrados tal vez a manejar una situación de emergencia con un paciente, pero créanme que con el tiempo uno se va a tener o que acostumbrar o buscar la iniciativa de ir entendiendo este tipo de situaciones. He tenido muchas conversaciones con colegas de ejemplos de este tipo de situaciones y créanme que para mí es un gusto poder dar un poco de información con respecto al tema. Para el día de hoy exactamente vamos a tener lo que se llama hipo o hiperglicemia, que es un trastorno también muy característico que se ha dado en farmacia comunidad, y también las generalidades de la hipertensión. Son dos fisiopatologías que son características de un problema de salud que puede llegarte a la farmacia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que que hacer, además de una impresión diagnóstica, un diagnóstico diferencial de esta primera patología, que es la hipohiperglicemia, y se resuelven de- de forma totalmente diferente. Más con respecto a la hipertensión, también tenemos que tomar en cuenta que es una afección crónica del paciente que siempre va a estar ahí. O sea, el paciente siempre, además de tener ciertos problemas de salud, la hipertensión se puede manifestar. Con respecto al primer tema, voy a hacer primero como una recapitulación de lo del día de ayer. Tal vez unas horas o unos minutos es difícil determinar un tema y más de este tipo de cosas que es aprender sobre emergencias médicas. Con respecto a los primeros que vimos, que se llaman los tres esenciales, podemos determinar que, o mejor dicho, lo que aprendimos ayer fue que primero hay que identificarse de la forma más correcta. Tenemos que tener en cuenta que saber quién es usted para el 911 es muy importante. El hecho de decir soy el doctor César Jiménez es muy importante, pero también hay que decir exactamente quién soy yo, y decir que soy el doctor César Jiménez, farmacéutico, es muy importante con respecto a los eslabones de la cadena de la atención de la emergencia con respecto al tema extrahospitalario. Entonces, saber que yo soy el doctor César Jiménez, farmacéutico, va a ser muy importante para esa unión al sistema de salud, digámoslo así. También es muy importante identificar, como el segundo paso de los esenciales, es identificar qué es la emergencia exactamente, porque el 911 tiene que determinar qué se necesita. Y lo que se necesita en este caso puede ser desde una emergencia médica a una emergencia de otro tipo. Pero la importancia de esto es que usted tenga en cuenta que digámoslo así, por una secuencia de situaciones, al hacer usted una revisión primaria, ya usted puede decir exactamente qué hay con respecto al paciente o su estado de gravedad. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un paciente está inconsciente a que un paciente está sin pulso. Esto más que todo para las comunicaciones con respecto al 911 y a las autoridades que van en respuesta a esa emergencia. Con respecto a Cruz Roja y con respecto a bomberos, todos tenemos protocolos específicos de cómo manejar este tipo de emergencias. También inclusive las ambulancias privadas, porque salgámonos del contexto de que el 911 nos va a ayudar siempre, que eso es obvio que nos va a ayudar siempre, pero a veces las mismas farmacias tienen protocolos con instituciones privadas. Esas instituciones privadas también tienen sus procedimientos de cómo manejar la situación. Entonces, con respecto a los primeros dos esenciales, que es identificarse la forma correcta y determinar la emergencia como tal, son indispensables para la comunicación de una emergencia. Tengamos en cuenta también, hay situaciones como el estado de pánico, que no es lo mismo atender una situación donde todo está en calma o las personas que estén alrededor permiten la calma, a una situación de emergencia donde se fomenta el pánico.
Entonces, como les comentaba también, como parte de la información del día anterior, el aseguramiento de la cena es indispensable para el manejo de toda esta situación. No es lo mismo tener personas con pánico o los familiares con pánico a alejar esa situación de la farmacia como tal. Eso es como consejo adicional con respecto a la comunicación. Igualmente, el tema de recopilar información también tiene que ser como un ejercicio de autocontrol, porque no es tan sencillo a veces controlar una situación y a la vez comunicarse. Entonces, todo esto casi que tiene que ser simultáneo. De hecho, el consejo que les puedo dar con respecto a manejar una emergencia médica es tener la amplitud de ir viendo todo el escenario, ir recopilando información y a la vez tener la capacidad de transmitirlo. Eso con el tiempo, o mejor dicho, con la experiencia, se puede ir manejando de una mejor forma. Y como tercer eslabón de estas esenciales en las emergencias médicas, sería el hecho de tener una correcta dirección. No es lo mismo decir una dirección con puntos cardinales o tener puntos de referencia óptimos que una dirección completamente errónea que hace que los servicios de emergencia tengan dificultad para llegar. Ayer hacían la pregunta de cómo se hace en caso de que usted ande visitando un lugar y no conozca el lugar. Lo que les recomendaba es, si es carretera, porque muchas veces hay accidentes en carretera, es enfocarse en los kilómetros de cada, en la carretera. Cuando uno va en carretera ve como postes que dicen kilómetro 31, 32 y demás. Ese es un ejercicio que al menos yo desde que era niño lo iba viendo porque era una forma de orientarse. Otra forma de orientarse es tener puntos de referencia específicos y conocidos que le permitan a usted decir una dirección de la forma más sencilla. Y como consejo igual, no todos sabemos de todo. Si a usted le dificulta mucho dar una dirección, como parte de su protocolo de manejo de una emergencia médica, que les contaba, por ejemplo, el de ayer, del de shock anafiláctico, también puede ser como parte de su protocolo conocer la dirección o inclusive anotarla. Eso va a ser un ejercicio que le permite a usted reaccionar de una forma oportuna en caso de una emergencia médica. Nadie lo sabe todo y la idea es darle el manejo óptimo a estas situaciones para que el día de mañana siempre sea como algo mecánico. De hecho, en todo tipo de emergencias o en todo tipo de manejo de estas situaciones, los procedimientos estandarizados o los protocolos permiten que las personas actúen de la misma forma y actúen de la forma correcta, teniendo los menores errores posibles porque como buenos seres humanos vamos a tener errores y vamos a confundirnos, vamos a tener una situación de pánico que nos va a complicar todo este ejercicio como tal de atención de la emergencia. Creo que está claro los tres esenciales y la forma en que podemos irlo manejando. Con respecto a la segunda parte o a lo que les contaba ayer de la revisión primaria, sería lo óptimo es tener un tipo de capacitación ya más personalizada para poder manejar o saber cómo se hace una revisión primaria, pero por el momento lo que podemos hacer es recordar o estas memotecnias que nos permiten tener como una secuencia de cómo se maneja una situación de emergencias o un paciente, digámoslo así. Se le llama víctima al que no es paciente porque no ha sido abordado por alguien de primeros auxilios, por ejemplo. Pero ya cuando usted está cerca y que es la primera idea que tengo que meterles con respecto a cómo se maneja esta emergencia es interactuar con el paciente. O sea, usted ya tiene que convertirlo en un paciente. Ya cuando usted como primer respondedor o como conocedor de primeros auxilios aborda a una víctima, ya se convierte en paciente. Y ya hay como una cierta responsabilidad que tal vez a todos nos da miedo, pero esa responsabilidad ya es inherente, ya esa responsabilidad viene desde el momento en el que usted se convierte en un personal de salud y está en un lugar donde alguien puede llegar a pedir ayuda. De hecho, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta que la ayuda siempre va a ser buscada en un nivel de atención, por ejemplo, de la farmacia. Y la segunda situación que les puedo comentar es que el hecho de que usted se capacite permite que esto sea más sencillo para todos, que sea para la persona que está siendo atendida como para usted para manejarlo. Entonces, este tipo de capacitaciones sobre revisión primaria, que en realidad son muy sencillas, le permiten a usted tener esa información que es importante para transmitir. Les comentaba que esto era como el abecedario, era de la A, que significa la vía aérea, que simplemente es el hecho de saber si la vía aérea está permeable. Permeable significa que esté abierto, digamos que la capacidad de abrir la boca sea una, o sea, puede que haya algo que lo obstruya, que la posición de la cabeza sea correcta, que si un paciente ha caído desde su propia altura, pueda ser acomodada de tal forma que se mantenga la integridad de las cervicales, pero que a la vez tenga la permeabilidad para que pueda respirar. Eso es indispensable en este tipo de emergencias y en cualquier otro tipo de emergencias, digámoslo así,
en donde si hay una persona que esté, digamos, de trauma, además de la inmovilización, como les comentaba en los videos anteriores, debe ser necesario que el simple hecho de sujetar la cabeza de forma correcta le permita al paciente respirar. Les comentaba que yo he trabajado en hospitales privados donde existen ya procedimientos de atender este tipo de emergencias que se llaman códigos celestes, que es simplemente el hecho de que yo me acerque al paciente, como les contaba en esa anécdota donde el paciente cayó de su propia altura, tuvo un síncope. Lo único que hice yo fue activar el código celeste para que viniera la ayuda y quedarme cerca del paciente sosteniéndole la cabeza mientras recuperaba el conocimiento. De hecho, el síncope probablemente se haya debido al cambio de posición porque él recuperó el conocimiento. Ella era una paciente, recuperó el conocimiento muy rápido. Igual el hospital hizo todo el procedimiento de atención primaria, pero es esa idea que les tengo que dar en cuenta de que aunque haya alguien más capacitado dentro de una institución y un procedimiento como tal, nosotros siempre vamos a ser actores y vamos a tener que tener una intervención. Y esa intervención, entre más óptima sea, más inclusive profesional nos vamos a convertir. Les comentaba la parte A, o mejor dicho, la letra A, después seguiría la letra B, que sí es si el paciente está respirando. Respirar significa, al defender la vía aérea, no solamente es que esté abierto, que tenga el paso, sino también que tenga el reflejo de respirar. A veces el estado de inconsciencia llega a un punto en el que no está el reflejo de respirar por infinidad de situaciones. Pensemos tal vez en toxicológico, pensemos en un paciente que está tan alcoholizado que no respira bien o tiene un patrón respiratorio diferente. Pero eso es como para que tengan la perspectiva de que el B sería la respiración, o sea, que él respire como tal, que pueda entrar el aire y salir el aire. Dentro de la siguiente eslabón, que sería la letra C, que es la circulación. Circulación podemos verlos de dos. Yo trato no de enfocarme mucho en trauma porque cuando hablo de trauma es un paciente que tiene algún tipo de herida diferente. Me enfoco en este caso en un paciente médico porque, por el tipo de fisiopatologías que estamos viendo. Pero la C también implica lo que es una hemorragia. Entonces, saber que tiene pulso es el primordial dentro de nuestro conocimiento en este tipo de temas, pero también existe digamos, la parte de trauma que es la hemorragia. Y la hemorragia puede ser interna o externa, no siempre va a ser visible y no siempre va a ser muy grande o pequeña. Inclusive existen fracturas que hacen hemorragias internas. Imaginen los huesos largos pueden tener una cantidad muy grande de sangre al ser fracturados y es algo que tenemos como que tomar en cuenta, más que todo para hacerles el comentario, para ampliar un poco la información del día de ayer, que existen ese tipo de situaciones donde se que sale un poco del contexto de lo que estamos estudiando, pero que existen. Y pensemos en todos los tipos de pacientes, porque tal vez uno dirá, pero un paciente adulto joven no sufrirá una fractura, pero existen los adultos mayores. De hecho, una caída a su propia altura de un adulto mayor puede provocar una fractura cadera. Y eso compromete este eslabón tan importante que es la circulación, que en este caso sería una hemorragia interna. Y ahí viene la fisiopatología de todo lo que podría pasar en este caso. Imagínense que es una situación tan sencilla como que un adulto mayor esté frente al mostrador y se caiga, que lleva un compromiso muy directo de la vida del paciente. De hecho, esto es una emergencia muy complicada porque la misma inmovilización es difícil y el tiempo de respuesta tiene que ser muy rápido. Esto es más que todo comentario para que veamos todo el bagaje de situaciones o de circunstancias que pueden llevar a una emergencia médica y a tenerlas en cuenta dentro de nuestro inconsciente, decir, bueno, existen ciertas emergencias, existen formas de manejarlo y existen cosas que no tenemos como en cuenta. La D, que habla sobre el estado neurológico o el estado de conciencia, que es simplemente hacer una valoración, que la vimos y la voy a repetir ahorita, con respecto al estado de conciencia del paciente o la forma en que podemos determinar si está consciente o no. También les comentaba el día de ayer que existe un poco lo que yo le llamo como el drama o la sobreactuación. Esto más que todo para que entiendan que existen situaciones que parecen inseguras o que parecen muy peligrosas y no lo son, para que dentro del mismo bagaje cultural que estamos adquiriendo se entienda que existen situaciones diversas y completamente arbitrarias o diferentes a lo que nosotros creeríamos que es una emergencia grave y más bien son situaciones donde hay un paciente que nos está, digamos, llamando la atención, pero en exceso, digámoslo así. Igual, creo que aquí pueden haber conectado colegas de farmacia comunidad que tengan historias de este tipo de situaciones, o como pueden haber pacientes, perdón, colegas que sean apenas vayan a graduarse, donde esa misma información les puede retroalimentar y entender que existen muchas situaciones con respecto a las emergencias médicas. Y el último que es exponer,
que la recomendación mía es que obviamente ya lo que es descubrir el paciente ya es un poco un tema mucho más elevado, donde se sale un poco de lo que es lo básico, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, para darles una perspectiva, en el caso de hacer un soporte básico de vida, o mejor dicho, dar el RCP, se debe descubrir el paciente, y por dos razones. Primero, obviamente deberíamos de cubrir de preservar el pudor del paciente, pero en estas circunstancias digamos, de premiar la primera respuesta, al descubrir el paciente lo que implica es dar un correcto RCP. La ropa interior no permite dar un correcto RCP. La ropa interior hace que se estorbe o más que todo el mismo reanimador tenga dificultades para continuar el RCP. Imagínense que, para darles una idea, el ejercicio cardiovascular que hace un reanimador con respecto al RCP es bastante extenuante. Son 2 minutos de dar RCP en caso de que ya tenga un equipo conformado, o pueden ser otra versión que se llama el 32, que es cuando usted puede dar ventilaciones. Pero ese tiempo que usted está invirtiendo, el esfuerzo que está invirtiendo, además de que ayuda al paciente, es bastante extenuante. Entonces, como les digo, el entrenamiento con respecto al tema es indispensable para hacer un correcto, digamos, para hacer un correcto reanimador. Existen cursos ya especificados, inclusive la Asociación Americana del Corazón y el Colegio de Médicos acá en el país fomentan mucho lo que es aprender a dar RCP. Existe una cultura en Europa de que, no sé si han visto que en los aeropuertos o en lugares de centros comerciales existe lo que se llama un DEA, que es un desfibrilador automático, porque ya las culturas de este tipo de conocimiento saben que existe, digamos, la posibilidad del infarto, saben que en los lugares públicos pueden darse infartos. De hecho, hace poco les puedo contar una anécdota que aquí en Curridabat, en el centro comercial Multiplaza, hubo una paciente femenina que tuvo un infarto en un cine, y para que vean la importancia o lo que se busca con respecto a este tipo de emergencias, de que existan reanimadores en la calle que puedan dar un RCP a una paciente y mejorar su sobrevida. El día de mañana vamos a ver el tema de síndrome coronario agudo, infarto agudo miocardio y angina de pecho, que para mí es un tema muy interesante, y vamos a ver un poco la estadística que tiene la Sociedad Americana del Corazón en Estados Unidos de la sobrevida que puede tener un paciente con respecto a un buen reanimador que pueda dar un RCP. Y la cultura que tienen ellos de conocer, utilizar un DEA, que es un desfibrilador automático que está en los aeropuertos como parte de la reglamentación del aeropuerto, que exista la capacidad y personal que puedan reanimar a un paciente, y la cultura que se tiene de dar un correcto RCP. El primer curso que se da en ese sentido, que se llama Salvacorazones, es simplemente dar un RCP correcto. Y el que sigue, que es el que nosotros podríamos llevar, que se llama Soporte Básico de Vida para Profesionales de Salud, profundiza un poco más esa información, que inclusive es parte del eslabón importante en lo que es la reanimación dentro de un hospital privado. Para que más o menos tengamos una idea de esto, y los comentarios que les comento otro para que les llame un poco la atención sobre el tema. Con respecto a la reanimación primaria, perdón, la revisión primaria, y con el ABDI, que era la otra memotecnia, que creo que son sencillas de recordar. De hecho, existe otra que se llama la escala de Glasgow, que es un poco más complicada porque hay que determinar lo que es el movimiento ocular, la respuesta verbal y el movimiento como tal, la capacidad de moverse, y tiene una escala del 1 al 15. Esa escala se utiliza mucho en trauma, nosotros la utilizamos mucho en accidentes de tránsito para determinar si el paciente está en un estado muy crítico, inclusive en el punto donde tenga que ser entubado, hasta el estado en el que puede que esté en estado consciente o, por ejemplo, en estado alcohólico pero inconsciente. Y esa es una de las formas en que nosotros como paramédicos presentamos a los pacientes en la sala de urgencias. O inclusive es una forma de comunicarnos, porque como es una escala estandarizada, con los médicos de las salas de shock, para decir, tenemos un paciente en tal estado que les va a llegar de esta forma, y lo que nosotros hacemos en el camino. Esa escala de Glasgow se puede utilizar en pacientes como tal, pero más que todo se utiliza un poco en trauma. Esta otra escala que les comento, que es una que pueden aprender, que es muy sencilla y que estoy recapitulando un poco, les permite dar esa parte en la letra anterior que les decía donde usted pueda determinar si el paciente está alerta, y de esos 4 tipos de alerta, que es una persona que sabe quién es, que sabe dónde está, sabe en qué momento está y sabe qué le ocurrió. Como puede ser que solo sea alguna de las otras 3, que sepa quién es, que sepa en dónde está, en qué tiempo está, pero no sepa qué le ocurrió. O inclusive sepa quién es, pero no sepa en qué momento está. O inclusive no sepa en qué lugar está. Pero esta información
va a ser muy relevante para el personal de salud que va en atención de esa emergencia o inclusive para comunicarla al 911. La segunda parte, o la segunda letra, mejor dicho, es la respuesta verbal, que en realidad si usted lo piensa y sin hacer el ejercicio muy profundo, usted con solo hablar con una persona ya está haciendo esta evaluación. Con solo hacerle las preguntas de quién es, dónde está y qué fue lo que le pasó, está haciendo esta evaluación. Y al responderte la persona, ya está haciendo la segunda letra. Si la persona está en el suelo, o mejor dicho, está acostado boca arriba, ya usted tendría que hacer otra o una intervención más personalizada o estar más cerca de la persona, porque primero, si no te responde y no responde a la parte B, va a estar inconsciente, pero tenés que hacer, por ejemplo, un estímulo doloroso. Un estímulo doloroso puede simplemente es presionarle la cutícula del dedo o tocarle algún tipo de costilla para ver si la persona reacciona al dolor. Esa información te dice a vos si está consciente, perdón, si está inconsciente, pero reacciona al dolor. Esta información es importante en medicina porque puede que estén funcionando los reflejos, o mejor dicho, la persona no está consciente, pero la parte de reflejos sí funciona. Y esa información es relevante para conocer el estado neurológico del paciente. Como les digo, esto después se profundiza más cuando uno accesa al paciente, inclusive en la misma sala de shock, pero para el primer auxilio básico es indispensable y de hecho es muy relevante. Y es un gran aporte, un gran conocimiento que podemos aprender. Y la última de las letras, que es el estado inconsciente, es cuando la persona no responde ni a ningún tipo de estímulo y no está como, ¿cómo decir que no está bien? Y que está en un estado muy inconsciente, digámoslo así, o un estado de inconsciencia muy profundo. Pero aquí es donde tenemos que volver a reevaluar con esta mnemotecnia primera para saber si aunque está en ese estado de tal inconsciencia, tenga pulso como lo más importante. Bueno, perdón, vamos a empezar con que la vía aérea esté abierta, que en la B pueda respirar y que en la C tenga pulso. ¿Cómo es que esto se utiliza? Siempre se reevalúa. Usted nunca puede llegar y decir, bueno, ya está inconsciente, hay que voy a llamar al 911 si tengo una paciente inconsciente, porque ahí es donde la persona, o mejor dicho, la fisiopatología va a ir evolucionando. Puede ser de una forma negativa. Puede ser que la persona ya no esté consciente, pero que ya no pueda defender la vía aérea, o puede ser que pierda el pulso. E inclusive, para más o menos que tengan una idea con respecto al soporte básico de vida, puede ser que un paciente no respire, pero tenga pulso y lo único que necesite sean respiraciones de rescate y uno pueda mantenerlo de esa forma. De hecho, en situaciones, más que todo en niños, porque los niños se comportan de forma diferente. De hecho, el niño, la fisiopatología con respecto al paro cardiorrespiratorio es diferente a la del adulto. Él primero deja de respirar y luego se detiene el corazón, en el sentido de que primero va a tener un paro respiratorio, o mejor dicho, viéndolo desde el punto de vista de uno como rescatista, primero tiene que evitar el paro respiratorio para evitar el paro cardiorrespiratorio. En la fisiopatología del adulto, a veces primero, o mejor dicho, lo más común es que primero se detenga el corazón y todo lo demás no funcione. En el caso del niño, si usted, o mejor dicho, si la situación lo pasa de esa forma, de que ya no pueden respirar, él va a entrar a un paro cardiorrespiratorio. Eso es como más o menos para darnos una idea y recapitular lo del día anterior, porque a veces es muy difícil cuando te lo dicen rápido y en realidad es bueno recordarlo para tener un poco más de información. Ya entrando en la materia del día de hoy, tenemos lo que son los trastornos de la glicemia. Cuando hablo de trastornos de glicemia son situaciones, o mejor dicho, fisiopatologías, o mejor dicho, afecciones de la salud, donde se ve comprometida un sistema. En este caso es el sistema que regula la glicemia la glicemia en circulación. Pensemos cuando hablamos de la glicemia en el hígado, pensemos en el paciente diabético. Una vez que usted piensa en problemas de glicemia, en problemas de azúcar, para decirlo de forma más sencilla, piense en paciente diabético con mal tratamiento. Eso es exageradamente común en el país y a tal punto de que ahora les voy a mostrar una estadística, no es de este país, pero que expresa un poco la incidencia que puede haber de una hipoglicemia en pacientes a nivel extrahospitalario. Con respecto a la ADA o la American Diabetes Association, define que la hipoglicemia, entonces vamos a hablar primero del bajo nivel de azúcar, o mejor dicho, la glicemia baja a nivel sérico, que no está circulando en los niveles óptimos. Pensemos que hay un equilibrio para que más o menos tengamos la perspectiva. Recordemos un poco de fisiopatología, o mejor dicho, de fisiología, que hay una glicemia como sérica o una glicemia del día que uno tiene, que puede estar alta en las mañanas, que puede estar baja en ayuno
y que va a subir en el caso de postprandial o en el caso de que nos alimentemos. Pensemos también en el paciente con una pésima alimentación, pensemos en que existe, y como ya conocemos en la atención farmacéutica, existe la necesidad de que los pacientes reciban una educación con respecto a su tratamiento, a su alimentación, a sus estilos de vida, y tengamos en cuenta que muchos no lo cumplen y que eso hace que se produzcan emergencias de este tipo. Cuando hablamos de la hipoglicemia, vamos a hablar de que según la triada de Whipple, que está por acá a mano derecha, esta triada lo que nos dice son tres cosas muy importantes. En medicina casi siempre se hacen triadas para tener una forma de dilucidar una enfermedad, o mejor dicho, para tener la fisiopatología resumida. Con respecto a la triada de Whipple, perdón, lo que nos habla son tres cosas: que si hay síntomas compatibles con hipoglicemia, o sea, pero yo sé que es hipoglicemia, pero tiene los síntomas, eso es un eslabón. El segundo, si hay una concentración de glucosa baja, de glucosa cuantificada, o sea, yo medí la glicemia, sé que, no, que está baja, pero tiene síntomas. Y la tercera es que el alivio de los síntomas luego de la normalización de la glicemia. O sea, lo siguiente, yo le medí la glicemia y está baja. Tiene síntomas de que tiene una hipoglicemia. Y además se resuelve cuando le aplico azúcar. O mejor dicho, cuando le administro azúcar. Entonces, esta triada lo que le dice a usted es que sí, eso es una hipoglicemia clínica definida como tal. Y inclusive nos habla sobre ciertos valores. Con respecto a esta referencia, dice que con un valor de glucemia venosa menor a 60 miligramos por decilitro. Ya esa glicemia obviamente no la podemos determinar porque es de laboratorio, pero es que más que todo para hacerles el contexto y porque así lo menciona la referencia. Una glucemia o glicemia capilar menor a 70 por decilitro, pero ya esa es la que sí podemos medir. En algunas farmacias existe la posibilidad de hacer una glicemia por micrométodo, que es el dispositivo que se utiliza al pinchar el dedo y determinar la glicemia. Y eso nos puede dar mucha información en este tipo de emergencias. De hecho, es la base para tomar en cuenta y poder dar una impresión diagnóstica, es decir, si este paciente se siente mal, tiene estos síntomas, tiene una glicemia de tal valor, y lo que podríamos hacer en este caso es facilitarle, o mejor dicho, darle una cantidad de azúcar que permita revertir ese síntoma, siempre y cuando estemos seguros de que es una hipoglicemia. Ahora vamos a ver el contraste con respecto a la hiperglicemia, pero sí es muy importante, o mejor dicho, la primer eslabón de este conocimiento es determinar que sea baja nivel de azúcar. Y no hay forma de determinarlo si no es con un dispositivo de medición. No hay forma que yo les diga, sí, la característica es esta para una hipoglicemia. No, porque la misma triada Whipple lo que le dice a usted es que tiene que cumplir con estos tres factores para determinar que sea una hipoglicemia. Y recordemos que es una impresión diagnóstica, no hay que complicarse en el sentido de decir, bueno, ya yo estoy casado con este tema, perdón, con este diagnóstico y esto va a ser así, sino que lo que estamos haciendo es resolviendo esta afección a la salud, que es simplemente con el hecho de administrar azúcar, en este caso específico y en estas condiciones específicas, y lo que vamos a es a revertir esa condición. Y revertir esa condición le va a dar una sobrevida al paciente impresionante, porque el hecho de no revertir una condición de hipoglicemia lo puede llevar a la peor de estas eslabones, que sería el coma diabético, o mejor, perdón, el coma por hipoglicemia. Entonces, para que entendamos un poco el contexto o aprendamos un poco de la situación, lo que quiero contarles es que revertir una hipoglicemia es muy importante, determinarlas más importante todavía, porque no podemos administrar glucosa a un paciente hiperglicémico porque sería empeorar la situación. Y lo segundo, muy importante, es que si no manejamos esa situación se va a complicar. Les puedo contar una anécdota de hace una semana exactamente. Un paciente que estaba en acueductos y alcantarillados en Guadalupe, y les cuento que el problema que tenemos cuando hay una hipoglicemia es que el cerebro no funciona correctamente. El cerebro es totalmente dependiente de la glucosa. De hecho, es como que hablemos de que es adicto a la glucosa. El cerebro no puede utilizar otro medio de energía digamos, para procesar, o mejor dicho, para sustituir más que con la glucosa. Por eso es que el mismo hígado lo que hace es contrarrestar estas hipoglicemias, pero a veces ya el paciente como tal no funciona muy bien todo este proceso o este mecanismo compensatorio. Les contaba que en este caso el paciente estaba en la ventanilla de acueductos y alcantarillados haciendo un trámite, y le dijo al personal de ahí que lo estaba atendiendo en ventanilla que se siente mal, que él es diabético y que creía que tenía una hipoglicemia, que creyó que se le bajó el azúcar, y simplemente salió del lugar. Si ese señor que estaba en la ventanilla no hubiese escuchado lo que le dijo el paciente o la víctima en ese momento, que era lo que le pasaba, y no hizo lo que hizo, ese paciente puede haber muerto.
por el simple y sencilla razón de que el paciente lo que hizo fue irse, fue empezar a caminar. El caballero en este caso lo que hizo fue ya avisarle al oficial de seguridad y el oficial de seguridad llamó al 911. La víctima lo que hizo fue salir y caer acostado en la acera. Eso fue lo que le dio tiempo. Tal vez, creo yo, que contando esta historia, lo que trató de hacer el paciente en este caso fue ir a buscar glucosa. Y como ellos ya saben los síntomas o tienen la sensación de lo que está pasando y además saben que son mal educados y que no comen a sus tiempos, saben la necesidad que tienen. Y lo que hizo fue, en ese momento, esa secuencia de situaciones fue permitirle al personal de emergencias llegar de la forma más oportuna. Esa emergencia la atendimos nosotros en una ambulancia de aquí, de la Metropolitana Norte, la estación Metropolitana Norte. Se hizo una reversión con glucosa al 50% intravenosa. Esto se los cuento para que más o menos tengan una idea de cómo lo manejamos nosotros. Esta reversión de la glicemia fue muy rápida, de hecho cumplió con la TREA, que dice que los síntomas se revirtieron con la administración de glucosa y se evitó un daño cerebral importante. El hecho de que no haya glucosa y entre en este estado de inconsciencia es un daño importante a nivel neurológico. Y les cuento esto para que tengan la idea de que pueden darle un beneficio al paciente siempre y cuando cumplamos con este procedimiento de entender primero que es una hipoglicemia y que podemos revertirla con la glucosa, obviamente. En este caso, les cuento un poco de lo que son los síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos que se revierten con la administración de glucosa. Entonces, para que tengan una idea, los síntomas que pueden ser son la boca seca, la palidez o ansiedad, palpitaciones, síntomas colinérgicos, acuérdense lo de frío, pálido y sudoroso, o lo de loco como una cabra, seco como una pasa, hambre, puede que tengan diaforesis, puede que tengan una sudoración importante y una parestesia, puede que algo se les esté como adormeciendo, digámoslo así. Además están los otros síntomas que son el cambio de la conducta, como les decía, no está consciente en el sentido de que él sepa lo que está haciendo. De hecho, en la hipoglicemia o este estado de disminución de la glicemia puede que usted no esté en un estado coherente o que esté en su estado normal. De hecho, puede ser muy errático o lo que busque sea esa glucosa, como el caso que les acabo de contar. Puede que sea irritable. Todos hemos estado irritables cuando no consumimos azúcar en algún tiempo. De hecho, es tanta la adicción que tiene el cerebro que cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, a consumir azúcar mucho tiempo y luego la suspende, uno siente esa irritabilidad o esa sensación de molestia. Puede estar confuso, puede que ni siquiera sepa dónde esté, puede que tenga un dolor de cabeza intenso, puede que tenga el estupor o esa sensación de desasosiego. Puede que incluye, llega al coma. Si hay pacientes muy, muy mal educados, donde la glicemia cae a un punto muy importante, puede que lleguen a coma. Yo he visto glicemias en 38, he visto glicemias muy bajas, donde hay que revertirlas de una forma muy agresiva. Puede que tenga inclusive convulsiones, que esta es otra de los puntos donde quiero que entiendan que puede que la convulsión no se deba a un problema neurológico, sino que sea por una hipoglicemia. De hecho, dentro de nuestros propios protocolos, al tomar signos, o de recopilar información del paciente, una de esa información es la glicemia, para determinar si la convulsión está determinada por la glicemia, inclusive por la glicemia sérica, que inclusive si no se revierte, o sea, si no se administra la glucosa, nunca se va a detener esa convulsión, porque precisamente la convulsión se debe por la baja nivel de azúcar. Y la muerte cerebral se puede dar, más que todo esto a nivel de ya un extremo, en el que se ha hecho un daño neurológico tan importante por el no haber revertido a tiempo o no haber revertido la situación como tal. Existe un problema en los pacientes alcohólicos que primero tienen mala ingesta alimenticia, puede que tengan comorbilidades o enfermedades de base y además el alcohol al consumirlo en forma crónica hace que se tenga una mala absorción de la glucosa o que tenga problemas de tener capacidad para manejar estos niveles de glucosa. De hecho, se tiene que administrar inclusive en este tipo de pacientes la la tiamina, vitamina B1, para mejorar esa condición de absorción de la glucosa. Y le cuento esto porque precisamente puede ser algo que esté correlacionado. Y cuando nosotros atendemos un paciente alcohólico con una hipoglicemia, también administramos la vitamina como parte del tratamiento. Si tienen alguna consulta o otro, acuérdense en el chat o pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Con respecto a la hipoglicemia, continuamos el tema. Una referencia epidemiológica que les contaba a nivel internacional, o sea, no es en el país, es en este artículo que está en la parte inferior,
sobre atención prehospitalaria de emergencias médicas, nos cuenta o nos da una idea de lo que es en el ámbito prehospitalario. Se estima que la prevalencia de hipoglicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, o sea, los maleducados que siempre van a llegar a una farmacia, o los maleducados, no todos, ¿verdad? Hay unos que sí se portan bien, pero hay muchos pacientes que primero no aceptan la enfermedad y segundo la tienen ahí como es algo crónico que no lo pueden tantear hasta que ya está un poco más avanzado, lo continúan así. Dice que en tratamiento con insulina, o sea, son pacientes que ya son insulino dependientes, hay más o menos de entre 19, o mejor dicho, 19 o 20 eventos por paciente al año. O sea, quiere decir que ese paciente, según esta estadística, puede que haya tenido una vez al mes o más de una vez al mes un evento de hipoglicemia. Y es un paciente que recibe tratamiento con insulina. O sea, es muy probable que exista una emergencia médica en la calle, o mejor dicho, a nivel extrahospitalario, por un paciente de diabetes tipo 2 que reciba insulina. De hecho, vean que la estadística menciona que es un valor alto, son 19 eventos, digámoslo así, es más de una vez al mes que le puede haber pasado en el transcurso de un año. Y dice que cualquier otro tipo de este paciente, o sea, que no sea insulino dependiente, se estima, perdón, que sea, puede que sea por cualquier otro tipo de paciente, pero que no sea insulino dependiente, se estima que pueden tener tres o cuatro más o menos eventos por al año. O sea, la incidencia también es alta en pacientes con diabetes tipo 2, aunque no sean insulino dependientes, porque el proceso de acostumbrarse al tratamiento oral, que ya eso sí lo conocemos nosotros como farmacéuticos y parte de la atención farmacéutica, parte de la educación del paciente, es un proceso de adaptación, donde que también creo que es muy común la mala alimentación que tenemos en general, que también se extrapola a los pacientes diabéticos, donde no tienen tiempos de comida adecuados, donde el tratamiento funciona, pero la ingesta no es la correcta. Entonces van a haber picos de hipoglicemia, o mejor dicho, van a haber valles ahí de hipoglicemia, donde el paciente puede tener algún tipo de evento. Y lo importante aquí, además de nuestra función como farmacéuticos, es reconocer que puede existir un paciente diabético que nos puede dar un evento dentro de nuestra farmacia. De hecho, ellos están tan acostumbrados y creo que he visto dos casos donde consumen un chocolate o andan un chocolate o una galleta ahí y ellos mismos la resuelven. Pero también ellos mismos lo resuelven porque saben que no han desayunado bien, o saben que han hecho un ejercicio extenuante, o saben que son adultos mayores que tienen que tener ese cuidado. A veces inclusive andan solos y eso es un poco importante de tomar en cuenta. Perdón, es muy importante tomar en cuenta. Además de la hipoglicemia, que es más frecuente en mayores de 75 años, nos comenta este artículo a nivel extrahospitalario, dice que directamente proporciona el tiempo de duración de la diabetes mellitus y el tratamiento con insulina. La insulina se asocia más a los pacientes que vayan a sufrir una hipoglicemia. Ve que la incidencia es de más o menos 19 eventos, que nos contaba este artículo. De hecho, los pacientes insulino dependientes, como parte de su educación, tienen que tomar en cuenta que esto pueda pasar. Y lo importante aquí es, además de la educación, es tener en cuenta que si un paciente se administra bien la insulina y no come, va a tener un problema de policemia muy probablemente. Bueno, como todos conocemos, existen muchos tipos de insulinas. De hecho, ya el mercado, la ciencia ha evolucionado a inclusive insulinas que te pueden durar durante todo el día y solo se administran una vez. Pero sí es muy importante tener en cuenta que esta información es relevante en el sentido que si usted ve a un paciente que se desvaneció y recupere la información y dentro de esa información viene que es un paciente diabético y que utiliza insulina o que ellos mismos dicen, ellos mismos inclusive te pueden decir, no, yo no tengo nada, pero me aplico insulina. Y ya vos sabes que obviamente es diabético, aunque él no lo quiera reconocer, pero sí es información súper importante porque si ya sabemos que es un paciente que se administra insulina, nos puede a nosotros dar la idea o nos puede decir que ese desvanecimiento o ese síncope que sufrió el paciente puede estar relacionado a una hipoglicemia. Esa información la vamos recapitulando, la vamos armando con respecto a una glicemia y ya podemos tener inclusive la certeza de decir, bueno, vamos a administrarle azúcar. Y ahorita les voy a contar cómo es o cuál es la forma más óptima de administrar azúcar. Dice, el 90% se produce por causa exógena, o sea, que no tiene relacionado a la fisiopatología, o mejor dicho, al cuerpo como tal, pero se relaciona con el tratamiento con insulina por acción rápida. O sea, la insulina cristalina es una de las que más hace esos valles de glucosa, porque precisamente así funciona, evitando los picos de glucosa. Y obviamente la forma de revertirlo es utilizando este tipo de insulinas que bajen esa cantidad de glucosa de una forma rápida, digámoslo así. O fármacos antidiabéticos como las sulfonilureas y las glicinas. ¿Qué es lo que les quiere decir este artículo? Es que los pacientes que toman tratamiento oral, más que todos los que empiezan al inicio,
pueden que sufran una hipoglicemia. Los pacientes que utilizan insulina puede que sufran una hipoglicemia. Y la insulina que más provoca eso es obviamente la insulina de acción rápida, porque es un golpe, digamos, a la disminución de la glicemia. Y tal vez no culparía mucho al paciente en el sentido de que ellos saben que funciona, pero tal vez tengan en cuenta, y más si son adultos mayores, que el administrarse una insulina de acción rápida les pone ese valle sin ellos darse cuenta. Y tal vez ese es el problema, que no se van a dar cuenta que van a tener ese problema de hipoglicemia. En relación al tratamiento en pacientes, vamos a ver esto. Perdón. Dice, en relación al tratamiento de pacientes con capacidad de deglutir, o sea, ya vamos a hablar del tratamiento. Vamos a recapitular un poco. Yo hago una revisión primaria, entrevisto al paciente, el paciente me dice que es insulino dependiente, aunque no me diga que es diabético, yo sé que ya que utiliza insulina es insulino dependiente y es diabético. Y si tiene la capacidad de deglutir, si yo determino que tiene los síntomas que comenté anteriormente, puedo administrarle glucosa, o de hecho, lo óptimo sería administrarle glucosa. Pues resulta que hace muchos años, un colega de nosotros farmacéutico inventó el mejor líquido o la mejor forma de administrar glucosa. La Coca-Cola tiene 3 componentes indispensables, o mejor dicho, que son óptimos para que el azúcar llegue de la forma más rápida al cuerpo, o mejor dicho, a circulación, que es que esté carbonatada, que permita eso, que al llegar a la boca ya casi que se esté absorbiendo, o mejor dicho, ya se está absorbiendo, que sea un jarabe de alto nivel de glucosa, o sea, que tiene la capacidad de dar una ingesta alta de glucosa y que esté carbonatada, que esté con alto nivel de glucosa y que sea a nivel oral. Entonces, imagínense el shot que siente uno cuando toma una Coca-Cola fría y que está fácil de dilutir, digámoslo así. Perdón, se me olvida que sea con un contenido de sal. Entonces, estos 3 componentes son indispensables para la absorción de la glucosa. Si lo recordamos de fisiopatología o de bioquímica, cuando recordábamos los GLUT y la forma en que ingresan a nivel del tejido, tiene todos los componentes esenciales, que es cuando está el sodio presente, permite que ingrese el azúcar. Que esté en estado oral, o mejor dicho, que pueda ser deglutido, está perfecto. Pero obviamente tiene que ser la Coca-Cola con azúcar. Ahora la tendencia es a eliminar el azúcar, y si es una Coca-Cola de cero light, no va a tener tanta disponibilidad de azúcar. Pero la referencia nos comenta de la forma, digamos, técnica de administrar el azúcar, que son 15 gramos. Si recuerdan, o si no sé si han visto los sobrecitos de azúcar, son más o menos 2 sobrecitos de azúcar, obviamente tiene que ser diluidos en agua. No puede ser administrado directamente porque recordemos un poco de lo que es la absorción. La absorción en un estado líquido es mucho mejor. O sea, si ya yo tengo en disolución el azúcar, mucho mejor. Por eso les comento el ejemplo de la Coca-Cola, porque es un alto contenido de azúcar con sal en estado de dilución, con un rico sabor y además con un sabor carbonatado. Entonces es genial. Por eso es que consumimos tanta Coca-Cola y por eso es que eleva la glicemia de una forma tan rápida. Obviamente no les puedo decir exactamente el volumen de azúcar que puedan administrar en Coca-Cola porque no he visto ningún estudio, pero sí lo que nos dice esta referencia es que con 15 gramos o la cantidad de 15 gramos va a ser la correcta para revertir un estado de hipoglicemia, y que este estado de hipoglicemia puede que vuelva otra vez a su estado de hipoglicemia. Entonces, el consejo mío es manejar la situación, ver la gravedad de la situación para saber si es necesario, inclusive un servicio de urgencias, digamos lo que es como una emergencia como tal, o revertir esa hipoglicemia y que el paciente se pueda desplazar a su hogar. ¿Qué es lo importante? Tener un criterio con respecto a esta situación. Recordemos, o hago un llamado a entender un poco lo que son adultos mayores y el cuidado especial que debemos de tener con ellos, que he visto desde que yo lo trataba cuando estaba como estudiante, que el adulto mayor llegaba mucho a la farmacia y llegaba solo. Y lo importante de manejar esta situación es recordar, no es simplemente dejarlo irse, dar un poco más allá de esa situación o un poco más de cultura hacia el adulto mayor, y recordar de que podemos darle un poco más en el sentido de no dejarlo ir solo. Tal vez el hecho de llamar a un familiar le permita a uno estar con esa paz de que un paciente que, por ejemplo, y como lo vimos en este estudio, o mejor dicho, en este artículo, pueda sufrir una hipoglicemia. Entonces, ese es como tal vez el segundo mensaje que quisiera darles con respecto al tratamiento de un paciente con hipoglicemia.
Las manifestaciones clínicas que ya vimos anteriormente son la diaforesis, los temblores, la ansiedad, la náusea, los mareos, la confusión, la visión borrosa, la cefalea, el letargo, y el estado de coma lo menciona la referencia porque puede llegar a ese extremo. Puede que esté en un paciente inconsciente que no responde a ningún estímulo, que inclusive lo puede llevar a la convulsión. Entonces, vean como digamos, la sombrilla de situaciones o el bagaje donde puede empezar hasta donde puede terminar. Puede ser que pueda deglutir y le revertamos la condición de hipoglicemia, a como puede ser un paciente que esté en un estado convulsivo y que necesite un servicio de emergencias, y que, como les comentaba anteriormente, cómo lo resolvemos nosotros, para que sepan que puede llegar a ese extremo. Y obviamente el objetivo siempre de este tipo de comentarios es estar preparado, estar un paso adelante de la situación. Si usted sabe que la hipoglicemia se comporta de esta forma, que sabe que este es el tratamiento o que sabe que este es el procedimiento, le va a permitir a usted estar anticipando una situación mayor. Dice que el diagnóstico se basa en la concentración de glucosa junto con los síntomas característicos que resuelven al administrar la glucosa, lo que vimos anteriormente con la teoría de Webb. Ahora vamos a hacer un contraste, porque no es tan sencillo determinar si es hipo o hiperglicemia, en el sentido de que, además de que tenemos que hacer una glicemia, pero muchas veces no lo tenemos a mano, el glucómetro, digámoslo así. Los síntomas nos pueden orientar un poco, y entendamos que la hiperglicemia no va a hacer absolutamente nada más que dirigir al paciente a un servicio de emergencias. De hecho, a veces los pacientes quedan internados por ese estado de hiperglicemia que tienen, y a veces ni siquiera en el estado, por ejemplo, cuando están en el servicio de urgencias, se les puede revertir más que estar a un punto seguro, porque estos pacientes, recordemos un poco de fisiopatología, se acostumbran, digámoslo así, o sea, llegan a compensar esos estados. De hecho, esa es la base de la enfermedad, que la insulina que se secreta en el páncreas no es la suficiente para llevar a los valores óptimos, y los mismos tejidos se van acostumbrando. De hecho, así es como se ve en los exámenes, cuando la glicemia, cuando la glucosa se pega en los eritrocitos, y te hace un examen y te das cuenta que el paciente se porta bien cuando quiere, pero siempre ha tenido un examen donde los eritrocitos están azucarados. Entonces ya sabemos que es un paciente que tiene un proceso de adaptación, o mejor dicho, es un paciente que puede tener hiperglicemias compensadas, para que lo entendamos de alguna forma, y pueden andar con una glicemia muy alta, tener un mal tratamiento o inclusive tomar mal el tratamiento, y aún así está en un estado estable, o sea, un estado en el que pueden deambular por ahí. Este dibujo creo que es un poco bonito para entenderlo. El único problema es que está en portugués, pero es entendible. Entonces, en el estado de hipoglicemia, al lado izquierdo, lo que comenta es que puede ser un paciente que tenga hambre, que empiece a sudar, que sea muy irritable, que esté somnoliento, y eso sí lo podemos asociar a cuando hemos sentido esa sensación de que no hemos desayunado, por ejemplo, que tenga falta de concentración o el equilibrio, o que esté pálido. Entonces, por eso es que a veces asociaban a la gente que tenía, o mejor dicho, el paciente con hipotensión, con un paciente o que se hace, comúnmente han hecho esta combinación, el que el paciente hipotenso es lo mismo que el paciente hipoglicemio, porque se ve pálido. Y precisamente es un mecanismo compensatorio que tiene el cuerpo de dar una señal. Entonces, palidez puede estar relacionada con la hipoglicemia, y recuerden que cuando se les baja la presión les dan un confite, y no está relacionado a los sistemas, pero sí se cree como tendencia popular a que a todo lo que usted lo vea mal o pálido le da un confite. Y a veces ni siquiera es un confite. A veces, la vez pasada vi una señora que estaba en la farmacia y le dieron uno de esos chocolates que son pura manteca cacao, que eso sí no lo recomiendo, porque digerir eso primero es dificilísimo. Y segundo, el pico que le pueda dar no va a ser va a ser muy errático. Eso significa que, o sea, mientras digiere toda esa manteca cacao, ojalá un adulto mayor, va a pegar un pico de glucosa, y no va a estar como en una forma estable. En cambio, la referencia que les contaba es darle unos 15 gramos de azúcar, o mejor dicho, 2 sobrecitos de azúcar diluidos en agua, que eso le va a normalizar de una forma óptima. Además de que tenemos que estar muy en cuenta de que sea una hipoglicemia. Pasándonos al hacer al frente o al lado derecho, vamos a ver que la hiperglicemia puede dar lo que se llama una boca seca, un dolor de cabeza, una flaqueza, una sensación de debilidad, como que algo está mal. Sí es muy característico la sed. De hecho, es un mecanismo de alerta del cuerpo, de decir, vamos a diluir este azúcar, digámoslo así, y trata de informarlo de esta forma, dando una sensación de sed,
unas ganas de ir al baño. Recuerde que los riñones son los que tratan de regular todo este mecanismo y una de las formas es expulsar un poco lo que es líquido. Inclusive en diabetes a veces o anteriormente, desde históricamente la medicina se diagnosticaba porque había azúcar en la sangre, perdón, azúcar en la orina. Entonces, uno de los mecanismos que tienen los riñones de tratar de compensar todo esto es expulsar un poco el azúcar por ese lado. Por eso es que da unas ganas de ir al baño más frecuentes. Y como un mareo, una sensación de malestar. Como pueden ver, los síntomas son muy similares. Y tal vez la única forma de tener una impresión diagnóstica para poder hacer una intervención correcta sería determinar la glicemia. Pero creo que es entendible un poco lo que es la relación entre uno y el otro y más o menos la fisiopatología, o mejor dicho, la intervención en la que podamos llegar. No sé si tienen preguntas con respecto a este tema hasta aquí, porque ya vamos a ir a lo que es la hiperglicemia. Con respecto a la hiperglicemia, eh, con respecto a la hiperglicemia, sepan que no hay mucho que podamos hacer con respecto a esto más que llevar al paciente a conocer la condición de gravedad del paciente y pasarlo a lo que es a un servicio de urgencias. Con respecto a la hiperglicemia, lo que nos comenta esta literatura es que dicen, en los estados de urgencias endocrinas es necesario el diagnóstico diferencial en caso de que más bien sea un aumento de la glucosa, como en la cetoacidosis diabética. Esas son una de las primeras patologías que tienen que ver con la hiperglicemia. Este trastorno se da a la deficiencia relativa de insulina como hormona contrarreguladora que produce hiperglicemia y cetonemia. Lo anterior produce diuresis osmótica con deshidratación, hipotensión y taquicardia. ¿Qué pasa con la hiperglicemia? Con respecto a la hiperglicemia puede lo que se llama llegarse a un estado de cetoacidosis diabética, que los cuerpos cetónicos estén en un estado tan alto que inclusive tiene una característica muy llamativa, que es el olor afrutado, que se asemeja también con el estado de alcoholismo, de algunos estados muy altos de alcoholismo. Entonces, esta cetoacidosis diabética sí se puede dar como una perspectiva a nivel, digamos, sin instrumentación con respecto a la cantidad de glucosa, o mejor dicho, a la hiperglicemia relacionada con los cuerpos cetónicos. Y aquí nos comenta la referencia que además además de los ácidos con depresión del miocardio, de vasodilatación y respiración de Kussmaul compensatoria o acompañado con gases, vómito y dolor abdominal. Aquí lo que nos cuenta es los síntomas o lo relacionado con respecto a la cetoacidosis diabética. Hay un estado de acidosis, hay dentro de las características de la cetoacidosis diabética es la depresión del miocardio, o sea, hay un problema cardíaco relacionado, hay un problema de vasodilatación, hay una respiración que se llama la respiración de Kussmaul, que es una respiración como muy profunda pero rápida. Eso es lo que es un estado compensatorio precisamente por la acidosis, precisamente los sistemas tratan de compensar este estado del cuerpo y tratan de ver cómo mantenerlo en la forma de viable. Pero para que entendamos un poco lo que es la acidosis diabética, tenemos que entenderlo ya a nivel hospitalario. Puede que nos encontramos una acidosis diabética en la calle, puede que podamos reconocerla, pero esto no se resuelve más que con laboratorios y con ya un procedimiento, ya en un proceso a nivel intrahospitalario. Dice que puede estar acompañado con náuseas. Todos estos tipos de patologías pueden tener náuseas, entonces es muy errático ese síntoma como tal. Puede tener vómito y dolor abdominal. Para que tengan una idea, los valores de laboratorio de glucosa pueden llegar a 250 miligramos por 100 mililitros. Eso es lo mismo que decilitros por 250, lo mismo que decir decilitros por mililitro. O sea, es para que tengan la idea. Pero la referencia viene de esta forma. El bicarbonato se determina a nivel intrahospitalario y también se determina el pH y los cuerpos cetónicos. Entonces, esto es lo que le permite hacer el diagnóstico ya a nivel médico, a nivel intrahospitalario, para determinar que es una hipoglicemia con cetoacidosis diabética y con su tratamiento específico. Pero les comparto esto para que tengamos el contraste y que determinemos que la hipoglicemia la podemos tratar y la hiperglicemia no se puede resolver. De hecho, aquí es determinar gravedad y qué tan, digamos, qué tan mal está el paciente en donde lo estemos tratando para que pueda llegar ya a un servicio de urgencias. Pero la información sí es muy relevante. El estado hiperglucémico hiperosmolar es la otra condición de hiperglicemia, en la que el estado es una emergencia endocrina que consta del diagnóstico con un diagnóstico diferencial. Inclusive dentro de las dos hiperglicemias hay que hacer un diagnóstico, o mejor dicho, los médicos hacen un diagnóstico diferencial entre ambas para determinar si es por cetoacidosis o si es un estado hiperglicémico hiperosmolar. Recordemos que la glucosa tiene funciones osmolares dentro de la sangre, entonces imagínense las complicaciones que puede haber a nivel del paciente. Y esto se distingue por la cetoacidosis
Se distingue de la cetoacidosis por la falta de cetosis importante, o sea, no va a haber cuerpo cetónico circulando. Las causas son muy similares, con una diuresis osmótica que produce hipovolemia y pérdida de electrolitos. Ese es el riñón tratando de compensar todo el problema de glucosa circulante. Los valores de laboratorio de glucosa sérica puede llegar hasta 600, la osmolaridad sérica puede llegar a 320, el pH puede ser mayor y las cetonas pueden estar negativas o no estar presentes. Esto que les cuento es para que hagamos el contraste con respecto a la hipoglicemia y que inclusive en la hiperglicemia existen dos condiciones, una con cuerpos cetónicos que a los fatos sí se pueden reconocer en algunos casos y esta que no se puede reconocer más que con el valor de laboratorio, pero sí le pueden dar a uno una intuición. Esto sería con respecto al tema de trastornos de la glicemia. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Recordarle a todos que está el chat, la herramienta de preguntas y respuestas y también activar la mano levantada para habilitarles el audio. Si quieren también al final, no hay ningún problema, pueden hacer el mismo ejercicio de hacer comentarios con respecto a los temas. Tomando el segundo tema, que es el estado de generalidad de la hipertensión, que es otra de las patologías que nos podemos encontrar muy comunes. Recuerden que nosotros somos un profesional de la mano al paciente o de confianza, donde el paciente con sus problemas crónicos va a llegar a nosotros y nos va a pedir consejos, nos va a pedir recomendaciones, nos va a pedir información sobre los medicamentos que toma y como tal. Y obviamente va a ir cuando se siente mal o cuando diga, no, vieras que me tomé esta pastilla y me siento pésimo. Una de esas condiciones que les puedo contar es el estado o las generales de hipertensión. La hipertensión, perdón, es que se me corre esta pantalla. La hipertensión, dice, el determinante de la crisis hipertensiva es la ausencia o inadecuado o abandono del tratamiento de la hipertensión arterial. Es muy común, de hecho ya está reportado mucho en la literatura, que los pacientes que abandonan el tratamiento, que toman mal el tratamiento, van a tener problemas de hipertensión por obvias razones. Además hay que hacer el contraste, porque cuando le llega a uno una persona o uno atiende a un paciente o llega a un paciente con una condición de hipertensión, existen causas que no estén relacionadas con el diagnóstico, porque puede que no sea hipertenso o que sea hipertenso, pero que tenga otras condiciones además. Perdón, el consumo de drogas es una de las causas que produce hipertensión. Hipertensión en el sentido de que un paciente está en un estado, por ejemplo, una emergencia hipertensiva por esta causa. Por ejemplo, el consumo de cocaína o anfetaminas va a estar caracterizado por eso. De hecho, la cocaína y las anfetaminas hacen un daño muy importante a nivel del miocardio y cuando se aborda a un paciente de este tipo, se tiene que intuir en que ya haya un estado como tal o, por ejemplo, para que les comentarles a nivel extrahospitalario, cuando hay un paciente que se está manejando por una emergencia hipertensiva, pero además se da uno cuenta que es consumidor de algún tipo de droga, es para tomarlo en cuenta y para hacer el manejo respectivo como tal. Existen ya problemas o comorbilidades como la glomerulonefritis, las enfermedades autoinmunes, la toxemia grávida, el síndrome de Cushing, el hiperaldoteronismo, la hipertensión renovascular, el traumatismo craneoencefálico produce hipertensión, las neoplasias como el fenocromocitoma y la preeclampsia y eclampsia, entre otros. Esto se los menciono porque puede que sea un paciente que ya tenga comorbilidades, o sea, que no sea un paciente que usted lo ve sano, sino que ya anteriormente, o inclusive puede ser un paciente joven que esté sano, pero que no que tenga algo adicional a la hipertensión o que no esté relacionado al proceso como hipertensión crónica como tal. Aquí es donde vemos los instrumentos. Entonces, actualmente ya a nadie ya no les gusta utilizar los esfingomanómetros comunes o clásicos. A todos nos gusta utilizar el automático. Con respecto al utilizar el automático, tengo que comentarles que hay una forma correcta de utilizarlo. De hecho, esta es parte de lo que se hace en simulacro en clínica. Es primero reaprender o aprender a utilizar los esfingomanómetros como el de la izquierda, el más común, que es el que utiliza un barómetro. Y también, obviamente, utilizamos los digitales y todo el mundo confía en los digitales, pero existen muchos tipos y marcas. En esta referencia vi esta marca Ornon,
y me dice que puede que tenga una presión entre más o menos 3 miligramos de mercurio. Esto lo encontré en un artículo que estaba leyendo. Esto es una referencia muy interesante porque nos da un poco de confianza en el valor, siempre y cuando se utilice bien. Él como tal, dentro de su manual, especifica la posición en la que tiene que estar el brazo del paciente, la posición en la que tiene que estar el paciente y la forma adecuada de colocarlo. Si eso no está de la forma adecuada, nos va a dar un valor erróneo. Entonces, aquí empezamos con dos situaciones con respecto al tema. Uno, no solo es el valor. Si usted le toma la presión, no se tiene, no, en medicina usted no en este tema usted no se puede basar solo en un valor. O sea, no es como que usted mete al paciente en una máquina y la máquina le dice lo que tiene. No funciona así. Hay que hacer una semiología o un análisis con respecto a los síntomas, que ahorita los vamos a ver con respecto a la emergencia hipertensiva, y que si se utiliza mal, te va a dar un valor pésimo. Por ejemplo, el otro, el que está a mano derecha abajo, que es este que está acá. Ay, perdón. Si usted coloca el brazo más abajo del corazón o más alto del corazón, te va a dar un valor completamente erróneo. La línea de emisión de ese dispositivo es casi que cerca del pecho. Ese valor está relacionado por la forma en que mide el dispositivo. Si usted mide mal ese valor, obviamente va a tener un valor erróneo y va a tener ya un camino ya basado en lo más incorrecto, digamos así, porque puede darte un valor de 220 y sea porque lo midieron de una forma incorrecta. Y el más preciso de todos ellos es el que está a mano derecha en la parte superior, que se utilizaba antes en los, no sé si todavía en el Seguro Social, tal vez en EVAIS hayan disponibles o en los mismos hospitales, no creo ya. Es el de mercurio. El mercurio como tal tiene una calibración mucho más exacta y tiene una forma de dar los valores de la forma más exacta, pero es el más difícil de utilizar, igual que los termómetros de mercurio son más difíciles de utilizar y obviamente no va a ser como más amigable hacia el usuario. Eso les cuento para que tengan una perspectiva de lo que es la medición del valor de presión arterial. Estos ejercicios hay que hacerlos, hay que aprender bien a medir los valores de presión arterial. No nos vayamos al hecho de que, ay, sí, muy sencillo, le ponemos la maquinita digital y todo bien. Aprendamos un poco más y reaprendamos un poco más. A nivel extrahospitalario, nosotros usamos este otro dispositivo que está a mano izquierda en la parte inferior, que es un dispositivo muy similar, o mejor dicho, es la parte, como llevar al hospital, la parte externa. Ese dispositivo es un LifePack, se le llama a este dispositivo que está al lado izquierdo inferior y ese dispositivo nos permite saber desde un electrocardiograma en 12 derivaciones hasta la presión arterial, la capnografía y la oximetría. Es un aparato muy completo, es muy caro ese dispositivo, pero a nosotros como paramédicos nos da una información impresionante con respecto al paciente y esa es la información que tenemos que recopilar para hacer un correcto abordaje. Les comentaba este dispositivo porque también es digital, pero tiene una presión muy alta y nos permite a nosotros determinar algo que es indispensable en este tipo de emergencias, que se llama la presión arterial media. La situación con respecto a la presión arterial es que al afectarse la presión arterial media o la presión, digamos, que está a nivel de perfusión de todo el sistema circulatorio, va a afectar una presión que es indispensable, que es la presión intracerebral. El gran problema que tiene la hipertensión es que aumenta la presión a nivel del cerebro, digamos así, la presión a nivel de la bóveda craneal. Y la bóveda craneal, como sabemos, es una bóveda que tiene un sistema de protección, que son los huesos del cráneo, donde solo pueden haber tres cosas, o líquido cefalorraquídeo, o masa encefálica, o sangre. Y si aumentamos la sangre o la presión que llega, va a aumentar la presión de ahí. Y ahí viene toda la sintomatología y todo el problema neuronal que puede sufrir el paciente. Por eso es que ahorita vamos a aprender con respecto a la emergencia hipertensiva, la relación o la importancia de actuar con respecto a una emergencia de este tipo. Creo que hay algo aquí en el chat. Doc, nos comenta Guadalupe Cruz, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para ver la respuesta frente a la hipoglicemia después de la administración de la glucosa? Eso es en segundos. Son segundos que es el tiempo en el que dura entrar en circulación. De hecho, el cerebro es tan adicto, digamos así, a la glucosa que en el momento que tiene la glucosa revierte inmediatamente. A nivel extrahospitalario, cuando administramos a nivel intravenoso una solución al 10 o al 50%, revierten en segundos. Es casi que instantáneo. Y cuando un paciente está con una hipoglucemia que puede glutir y que se está revirtiendo a nivel oral, es el tiempo que dure en ser absorbida la glucosa. Por eso les comentaba lo del chocolate, manteca, cacao. Eso puede durar minutos en ser digerido. Pero la glucosa en disolución, o les comentaba el gran aporte que hizo un farmacéutico con respecto a la Coca-Cola, casi que en segundos va a revertir e inclusive va a estar, por ejemplo, para que tenga una idea, él estaba confuso,
toma un poco de glucosa y ya se va a sentir mejor. Y eso es una idea de que sí tuvo un problema de hipoglicemia. Gracias. Ahí También Montserrat Sánchez, ¿podría repetir en qué caso se utiliza la vitamina B12 para la hipoglicemia? Es la B1, la tiamina. Se utiliza en casos de pacientes alcohólicos que han tenido problemas de absorción, que de hecho tienen problemas de absorción a la glucosa. Entonces son pacientes que están, para que lo entiendan, y lo hago con una perspectiva a nivel extrahospitalario, para que vean un poco los casos y tengan un contraste. A nivel extrahospitalario hay situaciones, por ejemplo, de pacientes en estado de calle o que están, que son alcohólicos y que están en estado de calle, que los abordamos y tienen una hipoglicemia. Inclusive puede ser que los mismos colegas o sus mismos compañeros de la calle se den cuenta que está convulsionando y al abordarlo tiene un problema de hipoglicemia. Esos problemas de hipoglicemia no se pueden resolver si no se le administra la vitamina B1 o tiamina, que es el que permite que la glucosa aumente a nivel sérico. Ok, vamos a continuar con esto. Con respecto a la hipertensión, dice que el diagnóstico evalúa los signos y síntomas de disfunción en órgano blanco, más que las cifras de presión arterial. O sea, no nos podemos basar en simplemente agarrar el aparatito digital y decir 220 sobre 100. Ah, sí, tiene una emergencia hipertensiva. No es tan sencillo. De hecho, hay que hacer una semiología y determinar los síntomas que se relacionen a esta patología. Lo anterior teniendo en cuenta que la edad del paciente es importante, el historial, los antecedentes de si es cardiópata, si es nefrópata, si tiene un tratamiento farmacológico, si ha estado en embarazo, si tiene unas enfermedades previas, entre otros. Yo creo que el peor de estas situaciones es el estado de embarazo, porque lo que conlleva eso hace a un estado de preeclampsia. El estado de preeclampsia es el estado en el que existen ciertos sistemas que están fallando y uno de ellos se nota con la hipertensión y que lleva a que un paciente a una paciente en estado de embarazo convulsione. De hecho, es súper complicado y el tratamiento es mucho más agresivo en el sentido que hay que evitar que llegue a la eclampsia. La eclampsia es un problema, recordemos que en un estado de convulsión por esta situación hace que el paciente, el feto, no tenga oxigenación y que no esté recibiendo los nutrientes necesarios. Entonces, el estado de los peores de hipertensión va a ser en un estado en el que esté en embarazo. Y obviamente, al nosotros recopilar información del paciente, podemos saber si es cardiópata, si tiene algún problema adicional o si el tratamiento farmacológico no está siendo efectivo. Entonces, para que tengan un contraste de la información que deben de recopilar con respecto a esto, hacer la semiología respectiva a los síntomas y obviamente el valor de presión arterial que podemos medir de la forma correcta. La evolución en el sistema nervioso central busca datos como la visión borrosa, la hemiparesia, las convulsiones, la cefalea y los mareos. Esos pueden ser los síntomas que podamos encontrar. En un sistema cardiovascular se identifica el dolor torácico, datos de insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, problemas de fatiga, una sensación de que tengo un problema cardíaco característico como estar pálido, frío, sudoroso, y no puede estar, no quiere decir que está relacionado con el infarto, sino simplemente con el hecho de una presión arterial alta donde no hay una forma de compensarlo el sistema circulatorio y entra lo que se llama una insuficiencia cardíaca. El examen físico consiste en determinar la presión sanguínea en ambos brazos con la relación a la valoración de órganos que se ven afectados. Ahorita les voy a dar como un esquema de cómo es que se determinan los órganos que están afectados. Y esto de valoración de ambos brazos se hace a nivel intrahospitalario para determinar si hay una diferencia. Obviamente nosotros sabemos que el lado izquierdo tiene mayor presión porque es la presión más alta que viene desde el corazón. Y el lado derecho es como la presión, digamos, que existe, pero más que todo a nivel residual. O mejor dicho, el lado izquierdo siempre va a tener más presión porque es el lado donde ya viene directamente el corazón. Y con respecto a esto, vamos a definir la primera de las dos trastornos de la presión arterial, que se llama emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es muy importante de determinar, es la más importante en el sentido de que usted tiene que decir, este paciente tiene una emergencia hipertensiva. Y la emergencia hipertensiva es el aumento de la presión arterial con difusión de órgano blanco terminal. O sea, algo está mal, alguno de los órganos está fallando y nos está dando una señal. Si ninguno de esos órganos está fallando, o mejor dicho, no nos da una señal, entonces no es una emergencia hipertensiva. Y sé que se necesita de reconocimiento y tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque si no trata esa patología, o mejor dicho, esta emergencia, el órgano blanco se va a dañar y puede que sea irreversible.
Para que vean los órganos que se ven afectados en una emergencia hipertensiva, el más común y más importante es el cerebro. Pueden existir una condición como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares. Entonces vean la importancia de reconocer esta patología para darle un tratamiento al paciente. Obviamente no es el tratamiento en la farmacia, pero sí el tratamiento empieza primero con el reconocimiento y con la derivación más oportuna al centro de salud. La enfermedad coronaria por insuficiencia cardíaca congestiva es el segundo órgano que se ha afectado, el corazón. Obviamente la bomba, al trabajar de más y al tener esa resistencia, por tener una presión muy alta, va a tener importancia. Puede producir un aneurisma aórtico, una enfermedad vascular, puede que se produzca un trombo, puede que esa presión excesiva haga un problema, e inclusive puede que rompa alguna de las mangueritas, mejor dicho, que se haga una aneurisma, que es la ruptura de una de las arterias o venas. Puede que haya una retinopatía hipertensiva, que es cuando inclusive tiene un derrame ocular, que es que el ojo se ve con sangre. Eso es precisamente asociado a la presión arterial. Entonces, si usted ve un valor de presión arterial muy alto y está inclusive con algunos de estos síntomas, usted tiene que asociarlo a una emergencia hipertensiva. La insuficiencia renal crónica o la causa, es la causa importante de enfermedad renal terminal. O sea, son varios órganos los que se ven afectados. El cerebro, puede que el ojo se vea afectado, los riñones se vean afectados, el corazón se vea afectado y el sistema circulatorio en general se va a ver afectado. Esta referencia es más que todo para verlo a nivel intrahospitalario, porque no podemos hacer ni siquiera exámenes de laboratorio y demás, pero sí podemos tener la simbología de decir, bueno, aquí hay un órgano afectado, tiene un dolor de cabeza y una presión arterial alta. Eso ya son síntomas y hay una afección a órgano blanco. Tengo un derrame retinal, o sea, está con el ojo como sangrante y tiene una presión muy alta. Eso es un síntoma y está asociado a la presión arterial. Son más o menos como las características con las que uno puede dilucidar o dar una impresión diagnóstica. Es un paciente que tiene un dolor de pecho, que está sudando, que se siente muy mal y que tiene un valor de presión arterial alto. Ahora, ¿cómo sabemos el valor de presión arterial alto? Recordemos que todo esto también es compensatorio, o sea, el sistema circulatorio va a tratar de equilibrar esto y de hecho lo hace muy bien. Recordemos que los valores de presión arterial, conforme vaya pasando la edad, puede que sean más altos. Ese valor de referencia de 120/70 es un adulto de 20 años como un Ken, que está perfecto estado. Ese valor es fisiológico, pero conforme vayamos teniendo un mal estilo de vida, por ejemplo, ya tenemos un poco de sobrepeso o que ya vaya avanzando la edad, ese valor de referencia no va a ser el valor real, sino que puede ir aumentando. ¿Y cómo sabemos el valor que tenga cada paciente? Es un paciente que se toma la presión con cierta regularidad. Si es un paciente hipertenso, ya él tiene que ir sabiendo, o de hecho, una de las funciones que tenemos nosotros en farmacia es tomar la presión arterial, ya podemos tener una idea de cuando un valor no está dentro del rango. O el mismo paciente a veces tiene un librito, el librito ahí van anotando, y ya uno puede ir viendo si los valores se están saliendo de la norma. Y si usted llega y ve unos valores salidos de la norma y lo asocia con la semiología a síntomas de emergencia hipertensiva, tiene que tomar la alerta y decirle al paciente, mire, usted tiene una emergencia hipertensiva, este es el proceso que podemos ya ver, podemos llamar a una ambulancia, etcétera. Eso ya es más que todo la decisión que usted pueda tomar, o decirle al paciente, puede trasladarse a un centro de salud, o decirle al paciente, le puedo llamar a un familiar, pero sí tengan en cuenta que este tipo de patologías hay que determinarlas, o sea, hay que verlas y decir, sí, usted tiene una emergencia hipertensiva, y no solamente es el hecho de tomar la presión o el hecho de decirle, bueno, váyase a un hospital, sino que tenemos que tratar de aprender a hacer un correcto abordaje muy profesional en el que podemos aconsejar al paciente y tratar de darle una ventaja con respecto a esta situación. La emergencia hipertensiva afecta al cerebro, riñones y corazón, como tres órganos muy importantes. Durante la crisis hipertensiva grave, o sea, cuando ya está en un estado donde lo podemos reconocer y que hay una afección a órgano blanco. Dice, la elevación extrema de la presión arterial puede llevar a una encefalopatía hipertensiva, o sea, a un problema en el cerebro por el aumento de la presión que les comentaba anteriormente. Porque precisamente, fisiopatológicamente, al aumentar la presión arterial media, para ver los dos valores de sistólico y diastólico como un valor que es la presión arterial media, al aumentar este valor, se va a aumentar lo que es el PIC, que es la presión intracraneal. Y ese valor es lo que nos da ese aumento en el valor del PIC es lo que nos da una encefalopatía, o sea, un problema a nivel del encéfalo. Es con una serie de sistemas neurológicos asociados. O sea, vamos a determinar que, por ejemplo, el más común es el dolor de cabeza y un dolor de cabeza intenso, tipo migrañoso, pero puede estar relacionado con el aumento de la presión arterial. Y recordemos que obviamente el sistema lo trata de compensar de alguna forma.
La hipertensión maligna se manifiesta con hemorragia retiniana, que les comenté anteriormente, con un enema papilar, que es lo rojo del ojo, como que usted ve que el ojo está como sangrando, que hay ruptura de capilares, que puede ser reversible al disminuir la presión arterial. En lo mejor de los casos, se revierte al disminuir la presión, a veces no. Y va a haber daño a órgano blanco. Por eso la importancia de reconocer la emergencia hipertensiva, porque va a haber daño a nivel de órgano blanco. Entre más rápido se lleva al centro médico o entre mejor se lee el tratamiento, menos daño va a haber a nivel de orgánico. Dice, en la mayoría de los casos, la encefalopatia hipertensiva, el paciente tiene un diagnóstico previo de hipertensión. Por ello, la anamnesis permite encontrar las causas del aumento de la presión arterial considerando el uso de drogas o medicamentos. Entonces, no solamente el hecho de ser que sea un paciente hipertenso y que tenemos que considerar si está controlado o no, sino también que puede haber consumo de drogas o un consumo de medicamentos que puede ser correcto o no. Eso es para que tengamos todo el bagaje de entendimiento con respecto a la patología. Con respecto igual a la emergencia hipertensiva, dice la autorregulación cerebral de los pacientes sanos mantienen un flujo sanguíneo cerebral constante en un intervalo. Quiere decir que dentro de ese equilibrio, con respecto al aumento de la PAM o la presión arterial media, el cuerpo lo va a ir compensando, pero puede llegar a un momento en el que ya no compensa, que son los pacientes que ya son tan mal educados que ya se descoordinó el equilibrio. Dicen, en los casos de los pacientes con hipertensión crónica, se desplaza a un intervalo superior para la protección de los vasos sanguíneos por las presiones altas. Los mismos vasos sanguíneos, inclusive los microvasos sanguíneos, tratan de dilatarse para compensar un poco eso. Ahora, fisiopatológicamente hablando, dicen en la encefalopatía hipertensiva, este mecanismo de autorregulación cerebral falla y ya es cuando tenemos los síntomas como tal. Lo mejor dicho, los síntomas graves como tal, por un aumento llamativo en la presión arterial con el aumento de la presión de los vasos sanguíneos. Recordemos que un aumento de la presión arterial está relacionado con todo esto y cuando es crónico, a pesar de la compensación que va a haber, igual vamos a tener daño y vamos a tener la necesidad de hacer un diagnóstico efectivo, mejor dicho, una impresión diagnóstica efectiva. En contraste a la emergencia hipertensiva, vamos a tener lo que se llama la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva no va a haber daño en órgano blanco, simplemente va a ser un valor de presión arterial alto. ¿Qué nos dice? Que obviamente hay un valor alto. Se los puedo contrastar con respecto a nosotros cuando vamos a un incendio. Cuando vamos a un incendio tenemos un pico de actividad, de actividad física sumado a dos condiciones extremas, que es el calor, que también sufrimos lo que se llama un choque de calor, la presión como tal, la presión de la situación y el esfuerzo físico extenuante. Cuando nosotros salimos de un incendio, normalmente nos hacen un chequeo y el chequeo determina que hay una presión alta, obviamente, pero no somos pacientes con emergencia hipertensiva porque no tenemos una afección de órgano blanco. Cuando se hace una prueba de esfuerzo, se determina, digamos, la capacidad cardiovascular, por ejemplo, pero no está relacionada a ese aumento de presión, porque es obvio que la presión se va a aumentar por el extenuante del ejercicio físico. Entonces, para que vean un contraste, la urgencia hipertensiva tiene valores muy altos de presión arterial que obviamente están relacionados con la extenuante de ejercicio físico. En este caso puede ser algo que fisiopatológicamente aumente la presión, que puede ser, pero que no esté haciendo un daño en órgano blanco. Entonces, no se trata como una emergencia hipertensiva, sino que se trata como una urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es el aumento de la presión arterial sin disminución progresiva del órgano terminal, con un criterio numérico arbitrario de 180 sobre 110 miligramos de mercurio para la administración de tratamiento. Ese criterio lo menciona una de las referencias que es un manual de medicina de urgencias, para que el médico tenga una idea de cuándo hacer una disminución de esta presión arterial. Ahora entendamos, no es parte de este curso, pero que entendamos que las presiones arteriales no se pueden disminuir abruptamente, porque precisamente este mecanismo compensatorio no funciona muy bien para arrancar de nuevo el sistema circulatorio. ¿Qué significa esto? Que si yo produzco un bajonazo de presión, ¿se acuerdan lo del día anterior que las 5H y 5T, una de ellas es la hipovolemia? Si hay una hipovolemia, el corazón se puede detener. Entonces, los médicos tienen que entender esa situación con respecto al tratamiento, donde tienen que hacer una disminución paulatina de la presión arterial. Se hace de una forma más agresiva cuando es una emergencia hipertensiva para proteger el órgano blanco. Pero la referencia que nos cuenta este manual es que en el caso de la urgencia hipertensiva no se hace una disminución tan abrupta. De hecho, ahora nos va a contar de qué tanto se va disminuyendo, inclusive es con el tiempo, porque precisamente no hay una emergencia con respecto a la situación. Dice, en el caso de la urgencia hipertensiva necesita de oxígeno complementario, vigilancia cardíaca, con el objetivo de reducir gradualmente la presión arterial de acuerdo a la situación clínica. Se hace un monitoreo cardíaco,
se administra oxígeno porque hay un sobreesfuerzo con respecto al sistema cardiovascular y el objetivo principal de la urgencia hipertensiva es hacer una disminución paulatina. Vean que este valor de 110 es muy alto como presión diastólica, pero no se puede bajar abruptamente. De hecho, probablemente haya algo relacionado al sistema cardiovascular que le esté produciendo esos picos, o mejor dicho, esos valores tan altos, que ya sucede digamos, en consulta, pero muy diferente. Ya no se atiende como emergencia como tal en una sala de shock o, mejor dicho, en el servicio de urgencias. Dice que el tratamiento lo que busca es reducir la presión arterial indicada para presiones sistólicas mayores a 220. Esa es la referencia que nos comentaba el manual. Dice, o diastólicas superiores a 120. La prudencia en la estrategia del tratamiento de la reducción de la presión arterial es vital, o sea, sí hay que reducirla, pero de una forma muy paulatina, ya que una reducción rápida puede ocasionar el ictus isquémico. Eso es también otro problema. Recuerden que hay un proceso compensatorio de la PAM y la PIC, que era la presión intracraneal, y la PAM que estaba, digamos, aumentando a nivel del cerebro. Si yo quito esta presión va a caer abruptamente. Entonces, no se puede hacer eso. Puede haber un problema isquémico al hacer eso abruptamente. Y obviamente a nivel circulatorio en general, que el mayor de los problemas a nivel circulatorio en general es el infarto, que es cuando el corazón está bombeando y no le llega la precarga, o mejor dicho, hay un problema de hipovolemia, un problema de descenso de la presión y el corazón puede inclusive detenerse. La reducción de la presión no debe ser más del 25% en la fase aguda, con un objetivo razonable de presión arterial diastólica de 100. O sea, llegar a 100 ya estamos bien. Después de 3 a 6 horas. Entonces, como pueden ver, en la urgencia hipertensiva, la disminución de esos valores, que el valor tal vez más difícil de disminuir es el de la presión diastólica, puede que pase entre 3 y 6 horas. Entonces, los tratamientos, que ya eso es otro tema muy aparte, lo que buscan precisamente es una disminución paulatina o una disminución no agresiva de la presión arterial por medio de, obviamente, del tratamiento y ya en una sala de observación. Ya es un paciente que se queda ahí en observación. Estas son las referencias. El número 4 es el manual de urgencias que le comenté anteriormente. La número 2 es el artículo que vimos al principio, que trae algunas referencias de epidemiológicas, digámoslo así, o para referencia. Y los otros dos son como parte de información relevante o que utilizamos nosotros a nivel prehospitalario. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Doc, nos dicen que qué tan correcto es decir que las urgencias hipertensivas no existen, que solamente es una hipertensión maltratada o que aún no ha recibido el tratamiento. Desde mi punto de vista y por la información que vimos, sí existe la urgencia hipertensiva. De hecho, es un diagnóstico diferencial entre la urgencia y la emergencia. Obviamente está relacionado con lo que menciona, es una hipertensión arterial maltratada, pero se le tiene que llamar con un nombre o se le tiene que dar un diagnóstico. En medicina le llaman la urgencia hipertensiva y es para más que todo hacer el contraste con respecto al tratamiento y la forma agresiva de tratarlo. Si no hay una afección en el órgano blanco, no debe ser agresivo el tratamiento y obviamente va a ser manejado como lo vimos en la diapositiva anterior, que puede durar entre 3 y 6 horas en bajar los niveles de presión diastólica, por ejemplo, para dar una referencia. Pero sí existe la urgencia hipertensiva y de hecho es una forma de comunicarnos que usted puede decir, bueno, el paciente tiene una emergencia hipertensiva porque tiene una migraña característica, un caso, ¿verdad? Para mencionar, y tiene un valor de 220 sobre 100 medido hace 30 minutos. Esa es información que usted como profesional en salud puede transmitir y nos sirve de referencia a nosotros, por ejemplo, a nivel extrahospitalario, para hacer el contraste o la evolución que ha tenido ese paciente. Nos comenta Guadalupe Cruz, ¿cuál es la diferencia entre la urgencia y la emergencia médica? Además, ¿qué medicamentos se usan en una emergencia hipertensiva? Ok, la emergencia hipertensiva, como les comentaba, es afección en un órgano blanco. Vimos que los tres órganos más importantes son el cerebro, el riñón y el corazón. Y obviamente la simbología lo que nos hace es determinar algunos de los síntomas que mencionamos anteriormente, como la sensación de mareo, el dolor intenso de cabeza, el dolor de pecho. Ya los otros órganos es muy difícil de determinarlo porque ya son con laboratorio. Y con respecto al tratamiento, a nivel de farmacia no hay un tratamiento que podamos ayudar al paciente porque precisamente hay que hacer estos dos ejercicios. Uno, la observación del paciente, el diagnóstico definitivo y el tratamiento que inclusive tiene que estar relacionado a una sala de emergencias. Un paciente que sufra un bajonazo de presión, o mejor dicho, que se haya tratado mal,
puede llevar a la condición que les comentaba, que inclusive puede ser un infarto o un ictus. Entonces, obviamente, esas son las razones más importantes por las que a nivel de nuestro nivel no podemos efectuar un tratamiento. Existen tratamientos orales que son existía un medicamento que ya no está en el mercado, que era un IECA muy efectivo, que lo que hacía era disminuir la presión. Era, déjame revisar acá porque ya no me acuerdo. Nifedipino, que era uno el nifedipino, pero había otro que funcionaba muy bien, que ya no estaba disponible en el país, que era inclusive de liberación prolongada, era mucha tecnología, tenía como un orificio que permitía la administración y liberaba en forma efectiva y muy rápida. Ese tratamiento se utilizaba en sala de urgencias para disminuir la presión en casos donde usted podía darle tratamiento oral y poder evaluarlo en sala de observación. Como les comentaba, a nivel sí, captopril y el nifedipino, gracias. A nivel sublingual funciona muy bien, pero obviamente no les recomiendo porque, como les comentaba, la fisiopatología de la enfermedad de una emergencia de este tipo puede que se complique. O sea, primero es muy errático la forma en la que usted puede simplemente bajar la presión. Segundo, tiene que estar muy bien monitoreado. Y tercero, puede tener relaciones fatales que pueden empeorar más al paciente de lo que le podamos ayudar. En caso de la nitroglicerina, también se puede utilizar para ya ser un paciente muy agresivo, por ejemplo, un paciente que es cardiópata y que tiene unas presiones muy altas y necesitamos bajar la presión de una forma, digamos, agresiva en el sentido de que agresivo de forma observable, que es con, por ejemplo, la nitroglicerina. También nos comenta Anita Cerdas qué tan peligroso es el examen de laboratorio donde al paciente se le administra 2 o 3 veces un medicamento para saber si es diabético. La persona del laboratorio no me lo recomendó, nunca lo entendí. Tal vez sí es un poco más extenso en la explicación, pero no lo entendí. Si es un examen específico para determinar si es, si es, no lo entendí. ¿Dónde Si es estamos? diabético, ¿qué tan peligroso es el examen de laboratorio donde al Ya lo paciente veo. le dan un medicamento que se le administra 2 o 3 veces para saber si es... Ah, ok. Tal vez será el examen postprandial o la glicemia postprandial, creo que le entiendo que es ese. Existen dos tipos de examen de laboratorio, que es el examen de glicemia en ayunas y existe, creo que es lo que estamos hablando, es el examen postprandial en el que después de que se le hace el examen de glicemia, o mejor dicho, de laboratorio, se toma una muestra de laboratorio, el paciente o uno va a comer y después vuelve y se le hace a los 30 minutos se le hace de nuevo el examen. Creo que ese es el que está hablando. Con respecto a esto, obviamente depende de la condición del paciente, pero no sé si es esto lo que nos estamos hablando, pero no es peligroso en el sentido que es un medio diagnóstico. Es un procedimiento de laboratorio en el que se determina la glicemia en el momento y la glicemia postprandial, que es a las 2 horas, a las 2 horas para saber si el sistema, digamos, del el hígado y demás pudo compensar la glicemia. Creo que eso es lo que estamos hablando. Si alguien más tiene dudas o comentarios, por favor, participar en el chat, pedir el micrófono. En este momento les voy a pasar también el link que el doctor nos dio para ir realizando lo que es la actividad. En este momento les voy a compartir el link que es para ir a proceder a la actividad para ayudar al doctor. Doc, como comentario, cuando tenemos un caso de algún paciente que está en la farmacia, ¿verdad? Y le da una crisis de hipoglicemia, ¿cómo podemos referirnos a las personas que están alrededor del paciente en ese momento? Referirse, supongo que es cómo manejar la situación. Ajá.
Ok, con respecto a eso, muy importante, obviamente primero asegurar la cena, eso es algo característico de siempre. Y segundo, calmar la situación. A veces con la misma proyección de calma, todo se soluciona más que con un actuar muy dramático. En el sentido de que, por ejemplo, tenemos una paciente que se desvanece por una hipoglicemia, la llevamos a un lugar seguro, la sentamos, hablamos con el familiar, le preguntamos, ¿la paciente es diabética? Sí, utiliza insulina, o le va a decir, no, no es diabética, pero usa insulina, toma tal tratamiento. ¿Hace cuánto no lo tomó? Vemos si tenemos la posibilidad de hacer una glicemia. Tenemos una glicemia, por ejemplo, en 70, en 60, o inclusive puede estar más bajo, o inclusive puede estar en 80, pero tenga sintomatología. Cuando tiene sintomatología, podemos decirle, la misma paciente puede que tenga tal vez algún confite, o si nosotros tenemos la posibilidad de conseguir azúcar ya disuelta, le administramos el azúcar y vemos si resuelve. Todo esto es como un procedimiento que puede llevar tiempo. Este tipo de emergencias son calmadas, digámoslo así. Inclusive el hecho de simplemente de sentarla y evitar que se desmarezca ayuda a la situación. Muchas veces pasa un poco más dramático en el que está el paciente, por ejemplo, haciendo fila y cae. Ya ahí sí es un poquito más difícil porque hay que hacer toda la evaluación en la forma más efectiva, hacer todo esto que les comento, asegurar la cena y ver si es necesario la administración de glucosa. Pero con respecto al paciente como tal, hablar es una gran herramienta. Usted simplemente puede calmar la situación y en el momento que los mismos familiares o el mismo paciente ven que usted maneja la situación con propiedad, se calman y todo se resuelve de la forma mejor. Muchísimas gracias, Doc. Si puedes explicar qué vamos a encontrar en el link. Sí, el link es simplemente una encuesta como la que hicimos el día de ayer. Son preguntas con respecto a este webinar. Simplemente es para que ustedes mismos autoevalúen el conocimiento aprendido por medio de 5 preguntas, que fue lo igual que lo hicimos el día anterior. Y es básicamente para que ustedes tengan una perspectiva del conocimiento que adquirieron, si les quedó claro o no. A mí lo que me sirve es para ver si las preguntas fueron claras también y si la información fue relevante para ustedes. Pero más que todo es como decir, un autoexamen de lo que vimos hoy. No es obligatorio, es simplemente para que ustedes, inclusive al final de la encuesta, pueden ver el resultado y saber si lo que aprendieron fue exactamente lo que les quise transmitir. Muchísimas gracias, Doc. Otra consulta, cuando abordamos lo que es una mujer embarazada, ¿qué especificaciones o qué medidas específicas tendríamos que abordar con este tipo de paciente? Un paciente en estado de embarazo es más complicado porque tenemos que pensar en 2 pacientes, realmente. Tenemos que pensar en el ABCD siempre, obviamente, y ver qué está afectado en ella. Si es una paciente con alguna comorbilidad, o sea, por ejemplo, que ya sea hipertensa, que ya venga a la farmacia y diga, oh, es que yo tengo la hipertensión por el embarazo o sufro de hipoglicemias por el embarazo, ya hay que tomar mucho en cuenta más factores. De hecho, lo más recomendable siempre es recopilar información y tratar de, si es necesario, pasarla a un centro médico. Nosotros, igual como a nivel hospitalario, esos pacientes siempre los trasladamos porque van a necesitar observación. Una vez atendí a una paciente cardiópata que la trasladamos al hospital y que en el camino se desvaneció porque las pacientes en estado de embarazo no pueden estar acostadas boca arriba. Eso es otro punto importante con respecto a este tipo de pacientes. Tienen que acostarse al lado izquierdo porque el útero, al estar en estado grávido, mejor dicho, en embarazo, va a presionar la arteria femoral y lo que va a producir es que no haya un buen retorno venoso. Entonces, este tipo de pacientes se tienen que acostar al lado izquierdo para que no ocurra este fenómeno, porque pueden desvanecerse, o mejor dicho, tener un síncope por la hipovolemia que produce el no haber retorno venoso. Entonces, además de todo lo que aprendimos el día de hoy con respecto a recopilar información o la necesidad de utilizar un servicio de emergencias o de trasladar al paciente a un servicio de emergencias, si una paciente en estado de embarazo se desvanece o cae al piso, hay que tener este cierto cuidado de acostarla al lado izquierdo. Doc, muchísimas gracias. Otra consulta sería, cuando la paciente le aplicamos o le damos la glucosa, ¿verdad? Para saber si ya aumentó
¿Cuánto tiempo habría que dar para realizar de nuevo realizar el examen del azúcar? En minutos, ella va a resolver la condición neurológica. O sea, si ella se encuentra desvanecida, se le administra el azúcar, se va a sentir bien de una forma muy rápida. Podemos esperar entre 2 y 5 minutos para volver a hacer la glicemia. Si puede ser posible hacer la glicemia por micrometro, entre 3 y 5 minutos podemos volver a hacer la glicemia, pero con el entendido de que le administramos una cierta cantidad de azúcar y más que todo el mismo paciente te va a avisar. Ya cuando el paciente diga, me siento mejor, ya no soy tan mareado, precisamente es cuando se revirtió el estado hipoglicémico. Nos comenta Joshua Salazar con respecto a la hiperglicemia, ¿qué valores es necesario para referirse a una persona a la clínica? Ya que entre pacientes diabéticos varían mucho los valores. Sí, es cierto. Eso no lo tomé en cuenta con respecto a valores específicos porque los pacientes pueden tener valores extremos. Pueden tener valores muy altos y estar bien, digamos lo que sí, caminar, deambular y todo bien sin tener síntomas, como pueden tener valores bajos donde hay una sintomatología. Lo que le puedo decir es que se base más que todo en los síntomas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene síntomas neurológicos, que se siente mal y demás, lo puede referir de inmediato. Lo que hablo con respecto al sistema de ambulancia es qué tan efectivo sea esa solución, digámoslo así. Si es un paciente que se desvaneció, obviamente de una vez a un servicio de ambulancia, pero si es un paciente que tiene las posibilidades de trasladarse al centro médico y sabe que tiene valores un poco altos, pero que dentro de los rangos de ese mismo paciente están bien, puede, digamos, él ir por sus propios medios. Si usted evalúa que es un adulto mayor y que no puede trasladarse de sus propios medios, entonces obviamente trate de buscar alguna solución o algún servicio de emergencias. Pero más que todo es criterio de la circunstancia en el momento lo que te puedo decir a vos si determinas que el paciente se encuentra mal y que necesita ir a un servicio de urgencias. También nos comenta Estefanía cómo abordar una persona con una hipotensión. Eso es muy interesante. De hecho, no lo tomé en cuenta porque hay que como que enrutar mucho lo que es este tipo de webinar. Pero en el caso de una persona con hipotensión, el manejo es simplemente acostarla boca arriba, lo que se llama decúbito supino, y hacerle una maniobra que se llama Tendelenburg. Tendelenburg es lo que más conocemos como levantarle los pies. La maniobra de Tendelenburg es acostarla boca arriba y levantar los pies para que aumente el retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso, la presión arterial va a aumentar y posiblemente revierta la condición de hipotensión. De hecho, por ejemplo, un diagnóstico, o mejor dicho, una fisiopatología que es la hipotensión ortostática, que es cuando uno se levanta de pronto y no hay suficiente compensación de la presión arterial, hay un síncope, o sea, la persona se desmaya y al acostar la boca arriba y levantar las piernas, revierte esa condición. Entonces, en toda hipotensión, esa va a ser una maniobra que les puede ayudar. Doc, también cómo se debe acudir cuando una persona tiene una crisis de hipertensión, pero tiene el procedimiento de hemodiálisis. Ah, ok, es una persona hipertensa que además se le hace hemodiálisis. Creo que es. Sí. Bueno, es igual. Aquí lo que sabemos es que cuando hay hemodiálisis ya hay un problema en riñón. Entonces, obviamente, si hay sintomatología, muy probablemente, y hay hipertensión, ya se puede dar una impresión diagnóstica de que es una emergencia hipertensiva. Pacientes con problemas o mejor dicho, con ese tipo de patologías ya de base, son pacientes que hay que referirlos al médico inmediatamente. De hecho, en realidad es como más sencillo porque usted la decisión la tiene que tomar con respecto a la condición de hemodiálisis. Vamos a darle la palabra a Angelina Maroto. Ya tiene el micrófono para que pueda hablar. Sí puede activar el micrófono. Dice que es equivocado. Sí, se equivocó. Aquí tenemos otra consulta. Para la hipotensión, ¿funciona tomar café o chocolate caliente? Eso es el concepto popular que les comentaba anteriormente en la combinación de estos dos sistemas, el sistema circulatorio y el sistema digestivo. La hipotensión se relaciona con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio puede ser modificado con respecto a la posición del cuerpo,
a la función que tenga en la bomba o o alguna diferencia con respecto a la vasodilatación generalizada. Entonces, el sistema digestivo, la única intervención que puedo que esté relacionado o que tal vez sea como concepto popular es que al hacer el proceso de digestión, mayor sangre va a ir al sistema digestivo, pero no hay una correlación, desde mi punto de vista, entre un alimento específico y el aumento de la presión arterial, a menos que sea un efecto farmacológico como tal. Si, por ejemplo, el café tiene cafeína y aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente va a haber una correlación con respecto al sistema circulatorio. Pero la ingesta de un alimento en específico que aumente la presión circulatoria, si lo vemos un poco a simple vista como fisiología, no están correlacionados. Si usted me dice que es con relación al sistema, o mejor dicho, al aumento de la glicemia, sí hay una relación obvia que es con la ingesta del alimento. Y obviamente el alimento, entre más desdoblado esté, o sea, que más expuesta esté el azúcar, por ejemplo, si es un almidón, obviamente va a tener un aumento de la glicemia mayor. Pero un aumento de la presión relacionado a un alimento, no le veo la correlación, digamos, fisiológica. Además, también, ¿qué tratamiento se podría dar a una persona con hipoglicemia que no pueda deglutir? Ya ahí sí no hay tratamiento, ya eso es un servicio de urgencias y probablemente se tenga que utilizar la vía intravenosa. Nosotros lo que utilizamos son soluciones de dextrosa al 50 y al 10% para revertir esa condición en la forma más grave, que es evitar que convulsione. Se utiliza, por ejemplo, una dosis al 50%, o mejor dicho, una dosis de la solución al 50% y una dosis de mantenimiento con la solución al 10%. La glucosa al 50% no puede ser utilizada en niños menores de 8 años porque son más sensibles a las soluciones hipertónicas y obviamente como conocemos una solución al 50% de dextrosa es hipertónica. Eso es lo que realizamos nosotros, pero ya a nivel intravenoso y no hay forma que puedas ayudarle a un paciente que no pueda deglutir. De hecho, el hecho que no pueda deglutir ya es un indicador de que tenés que referirlo a un servicio de urgencias. Doc, ¿en la actualidad existe algún tipo de guía o de protocolos para las crisis hipertensivas a nivel de primeros auxilios? Existen manuales como el que les comenté ahí que habla de una forma más profunda. No existe una guía como el protocolo del día de ayer que fue muy efectivo. Yo creo que el colegio hizo un buen trabajo en ese protocolo, pero a nivel prehospitalario no hay una guía más que los manuales de urgencias. Los manuales de urgencias te hablan desde el tratamiento hasta, por ejemplo, las manifestaciones clínicas y demás. Ese manual es una de las referencias que yo utilizo porque tiene un muy completo de lo que es desde el tratamiento a las manifestaciones clínicas. Eh, Como un comentario, bueno, aquí Wendy Sánchez nos dice que si existen sueros en farmacias para regular los niveles de glucosa. El suelo oral tiene una cantidad de glucosa, pero esa glucosa es más que todo para la ingesta y la absorción de electrolitos. Si necesitamos una cantidad de glucosa, como por ejemplo 15 gramos, tendríamos que hacerlo más saturado. O sea, la glucosa que trae el suero no creo que no pasa de 5 gramos. De hecho, por eso se utiliza para mejorar la absorción de los electrolitos. Si existiese algún suero, antes existían pastillas de glucosa que eran sublinguales, creo, pero yo ni siquiera las conocí. Sé que existían, pero nunca las vi en farmacia. Ahora la solución en realidad es muy sencilla, es tener sobrecitos de azúcar o de una famosa Coca-Cola. Em, Doctor, ¿usted cree que una de las principales causas de estas crisis es porque el paciente abandona el tratamiento y no tiene la adherencia a este? Claro, toda la literatura, todos los estudios mencionan que el primer culpable es el paciente, que muchas veces, por eso es muy interesante para nosotros el tema, como buenos educadores en lo que es farmacia comunidad o atención farmacéutica, tenemos que propiciar que el paciente se adhiera al tratamiento, que obviamente tenga sus mediciones de presión arterial, que mantenga un estilo de vida saludable, que tenga una alimentación saludable. Y sí, una de las mayores causas de este tipo de crisis es que el paciente o abandone el tratamiento o que sea un tratamiento no efectivo. Doc, a nivel también de estudios, ¿hay algún informe que diga que por la etnia o por la raza, las personas sufren más lo que es el aumento de presión que otras? Si vieras que se reporta que los pacientes de piel color negra son más propensos a problemas cardiovasculares. De hecho, son más
o sea, sufren más los problemas de infarto, sufren más problemas de circulatorios, de hipertensión también. Eso sí se ha reportado. Ok, ¿alguna otra persona que tenga más comentarios, más dudas? Ya estamos en los últimos minutos de la actividad. Doctor, nos comentan que no es que no me queda muy claro. Por ejemplo, no, perdón, dice, no solo es el culpable el paciente. En la radio se escucha un naturalista que hace el llamado a dejar todo tipo de medicamentos. Es cierto. Es cierto, bueno, es un comentario que nos compete con respecto como colegas. Y sí, la educación al paciente es muy importante, que uno tenga la capacidad de llegar a un paciente y de explicarle muchas de estas cosas, es una ventaja que creo yo que tenemos a nivel profesional. Y sí, hay doctores que no sé, desde mi punto de vista, o sea, lo que yo siempre he recomendado desde mi punto de vista profesional es que usted tenga su médico de cabecera, tenga un tratamiento que él le indique y obviamente seguirlo. Nosotros podemos hacer intervenciones farmacéuticas muy efectivas. De hecho, a nivel de primera atención del Seguro Social se hace mucho lo que es la atención farmacéutica y se comunica uno mucho con el paciente, perdón, con el mismo médico y a veces uno le hace algunas mejoras con respecto al tratamiento. Hay mala información o desinformación que hacen que abandone el tratamiento. Eso es un comentario válido. También nos comenta que no le queda muy claro, por ejemplo, si tengo un paciente con una presión moderadamente alta, con dolor de cabeza y es cardiópata, eso se considera una emergencia hipertensiva. Pero si tiene la presión alta y solo dolor de cabeza, eso no se considera emergencia hipertensiva. Ok, analicémoslo simplemente por dos detalles. Uno, la presión arterial, que si es más alta de lo común, ya es presión arterial alta, digámoslo así. Si tiene una sintomatología de afección a órgano blanco, como dolor de cabeza intenso, ya es una emergencia hipertensiva. Si el paciente es cardiópata, o sea, tiene problemas cardiovasculares, como por ejemplo este, como algún problema cardíaco como tal, este, sí tiene que ser referido al servicio de urgencias. Si usted es cardiópata y tiene una presión alta, refiéralo al servicio de urgencias. No le va a hacer daño en el sentido de que el tiempo que pueda perder por ir al servicio de urgencias va a ser más valioso o mejor dicho, no va a hacer el daño de que si alguna vez tuviese algún problema adicional. Recordemos que estas son enfermedades crónicas que son un poco, se compensan, pero a la vez son un poco complicadas de manejar. Entonces, el hecho de que ya tenga una afección en un órgano blanco, como por ejemplo el dolor de cabeza, ya es una emergencia hipertensiva. Obviamente, la emergencia va a ir en magnitud con respecto a la presión que tenga. Por ejemplo, un paciente de 220/100, por intuición usted puede decir que eso es una presión muy alta. Un paciente de 140 de sistólica está a una presión muy alta, pero no es tan grave como el de 220. Pero si hay una afección de órgano blanco, aunque sea un paciente joven, tiene que ser referido a un servicio de urgencias porque a un mínimo tiene que estar en observación. Entonces, lo que puedes hacer vos, de acuerdo al caso, es referirlo. Son tres situaciones. Vos le decís, vaya a un servicio de urgencias, o si es un caso en el que ya está muy grave, entonces usa un servicio de ambulancia. Pero sí se puede considerar, según lo que vimos, como impresión diagnóstica, que haya un valor alto o más alto de lo normal del paciente y una afección a órgano blanco, que sería, por ejemplo, el dolor de cabeza, que eso es una afección de órgano blanco. También nos comentan, en una emergencia hipertensiva, el paciente puede tomarse el tratamiento que le dan para bajar la presión. El problema es ese, que el tratamiento es crónico. O sea, si a menos que él tuviese tabletas de nitroglicerina que le dicen que utilicen en un caso específico, obviamente sí, pero el tratamiento crónico es crónico, no es para una situación aguda. Puede ser por una impresión o por alguna situación en específico que el paciente haya tenido un pico de presión arterial, pero eso no podemos resolverlo. Aquí tenemos que resolverlo en un servicio de urgencias. De hecho, la mejor forma de resolverlo es en un servicio de urgencias, porque el servicio de urgencias puede hacer lo que es la valoración médica, tener el equipo necesario y además dejarlo en observación. Esos son tres eslabones importantísimos en este tipo de patologías. Entonces, mi consejo sería simplemente, en este caso,
como lo que podemos hacer es poco por el paciente, es referirlo a un servicio de urgencias. También nos hacen el comentario que lástima que no inicia por los médicos, solo diagnostican diabetes, hipertensión, pero no le aplican al paciente la enfermedad. Un diabético solo piensa que tiene que seleccionar productos light, pero come pan. A veces llegan a la farmacia y comentan que casi siempre andan en niveles de más de 200, 100. Sí, claro, por eso es que nos llegan este tipo de emergencias y por eso estamos tratando de aprender un poco de primeros auxilios. Son pacientes que se complican. Por muchos de los eslabones del sistema de salud, desde nosotros, el médico, el paciente, se va deteriorando algo y nos llegan estas emergencias. Ya estos son todos los comentarios y las preguntas que tenemos. Doctor, bueno, agradecerle a los participantes por estar aquí presentes en este webinar, también al doctor César Jiménez por compartir sus conocimientos, experiencias laborales. Esperamos que este tipo de actividad sigan participando. También recordarles del link que enviamos por medio del chat para que lo realicen y que tengan buenas noches. Doctor, no sé si quiere agregar algo. Solamente agradecer el tiempo y los comentarios. Esto es muy válido para todos. Al final de cuentas, la interacción que tengamos como colegas nos va a enriquecer mucho en lo que es nuestra profesión. Muchísimas gracias a todos.